Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 7. Armas. Resumen. Izuku afina su selección de armas. Izuku nunca antes había estado en una ferretería. Probablemente tuvo algo que ver con crecer sin un padre, pero mamá siempre contrataba a un manitas para cualquier cosa que necesitara arreglarse en la casa, y ese tipo siempre traía sus propios materiales, por lo que Izuku nunca había tenido ninguna razón para caminar dentro de una tienda como esta antes, por lo que actualmente estaba congelado en la entrada, sin saber por dónde empezar. Algunos de los empleados comenzaron a mirarlo de manera extraña, probablemente preguntándose por qué un niño con un uniforme de escuela secundaria miraba su tienda como si fuera una especie de laberinto que se lo iba a comer vivo, por lo que Izuku obligó a sus pies a moverse y comenzó a deambular sin rumbo mientras intentaba mirar discretamente los letreros. No fue su culpa que la tienda fuera tan grande e intimidante. Muy bien, había tenido un objetivo cuando entró aquí, ¿no? Oh, cierto, Pipa. Después de la pelea con esos villanos drogados la semana pasada, había decidido que necesitaba afinar su selección de armas. Los pasadores habían funcionado muy bien durante los primeros segundos, pero se rompieron con demasiada facilidad, y el hecho de que mamá no se hubiera dado cuenta de que faltaban en el armario no significaba que pudiera seguir tomándolos hasta que desaparecieran. ¿Qué pasaría si mamá quisiera usarlos para otro proyecto? Entonces, de todos modos, es de esperar que la tubería no se rompa tan fácilmente y no debería ser tan difícil de comprar, ¿verdad? Pero ¿en qué sección se suponía que debía? La plomería sonaba prometedora. Tuberías usadas de plomería, no. Izuku luchó para no enfrentarse a su propia estupidez, ya que no necesitaba darle al personal más razones para cuestionar su cordura. Por supuesto, plomería, tuberías usadas, realmente era tan estúpido como dijo Kak-chan, no. Recorrió el pasillo y comenzó a mirar a su alrededor mientras trataba desesperadamente de fingir que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué había tantas pipas? ¿Y por qué eran todos tan largos? No estaba buscando un bastón, quería algo que pudiera caber en su bolsillo. Finalmente encontró un tubo de cobre que parecía lo suficientemente corto como para ser prometedor. Cogió un trozo y empezó a pasárselo entre las manos. Era ligero, pero se sentía lo suficientemente cómodo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Izuku gritó y dejó caer la tubería, que hizo una serie de fuertes sonidos metálicos mientras rebotaba en el suelo. Izuku sintió que su rostro se calentaba y se volvió hacia el empleado que lo miraba con expresión de disculpa. El niño tenía más o menos su misma edad y tenía el cabello amarillo casi tan brillante como el delantal rojo de su uniforme de la tienda. Lo siento, amigo, dijo el empleado. Se supone que debemos ofrecer ayuda y experiencia a las personas que ingresan. No es que tenga mucha experiencia, solo trabajo a tiempo parcial, pero podría ayudarlo a encontrar a alguien que sea un experto si lo desea. Izuku no creía que ninguno de los empleados fuera experto en vigilantismo. No, gracias, solo estoy navegando. Si me dices cuál es tu proyecto, probablemente podría orientarte en la dirección correcta. El niño ofreció. Es solo un pasatiempo. Izuku miró hacia abajo a la tubería de cobre, que todavía estaba olvidada en el suelo. Parecía demasiado llamativo, como si fuera un recordatorio físico de lo inútil que era. No solo no sabía qué tipo de pipa comprar, sino que también se las arregló para dejar caer una ruidosamente a los pocos minutos de llegar a la tienda. Realmente era un idiota, ¿no? El empleado siguió su mirada hacia abajo y sonrió tímidamente. Lo siento, amigo, normalmente agarraría eso y te lo devolvería, pero, se rió entre dientes con torpeza, realmente se supone que no debo manejar ningún material conductor. Por primera vez, Izuku notó el patrón de rayo negro en el cabello del empleado. Oh. Tienes una peculiaridad eléctrica. ¿Sí? El empleado sonrió brillantemente. Mi nombre es Kaminari, por cierto. Encantada de conocerte.
Izuku se inclinó y recogió la tubería. Es muy inteligente de tu parte trabajar aquí con tu peculiaridad. Estoy seguro de que estás aprendiendo todo tipo de cosas sobre circuitos y electricidad. Los ojos de Kaminari se abrieron. Vaya, ni siquiera había pensado en eso, amigo. Solo quería ahorrar algo de dinero extra para la escuela secundaria. Me pregunto si algunos de los chicos de la sección de electrónica estarían dispuestos a enseñarme. Estoy seguro de que lo harían. Izuku sonrió. Buena suerte. Gracias, amigo. Kaminari sonrió. Y buena suerte en tu proyecto. Izuku asintió y vio a Kaminari irse antes de volver a la pipa en sus manos. Lo miró y frunció el ceño cuando vio algunas pequeñas abolladuras donde lo había dejado caer. El cobre probablemente era realmente bueno para las pipas tradicionales, pero parecía demasiado blando para lo que Izuku tenía en mente. Sería muy inconveniente tener que arreglar abolladuras en sus armas todas las noches, lo que lo devolvió al punto de partida. Si el cobre no lo iba a cortar, entonces ¿qué tipos de metal había? Había un montón de diferentes tubos de plástico y PVC, pero probablemente tendrían los mismos problemas de rotura que las clavijas, por lo que no perdió mucho tiempo en esa sección. Finalmente, vio una sección con tuberías negras que decían que estaban hechas de hierro. Cogió una pieza más corta y parecía que era lo suficientemente pesada como para dar un puñetazo. Casi quiso dejarlo caer para asegurarse de que no se abollaría, pero la vergüenza había sido bastante fuerte la primera vez y fue un accidente. Eligió dos piezas idénticas que eran lo suficientemente gruesas para que él pudiera sostenerlas cómodamente y de unos 30 centímetros de largo. Les tomaría un tiempo acostumbrarse, pero la tienda no vendía nada más corto que eso en la plancha, así que tendrían que arreglárselas. Puso sus pipas en su canasta y comenzó a deambular hacia un letrero que decía herramientas. Probablemente no compraría nada de allí, pero no estaría de más mirar, ¿verdad? Tal vez tendrían un cortador de cajas más grande o algo similar. El que tenía era funcional, pero no había sido lo suficientemente largo como para causar un daño significativo a ese villano del tentáculo, por lo que sería bueno tener algo con una hoja más larga como respaldo. Sin embargo, al mirar las navajas, Izuku se dio cuenta de que realmente no tenían mucha variedad en lo que respecta a la longitud de la hoja. Parecía que la mayoría de las diferencias entre los diferentes modelos eran solo el ancho y el mango, que no era algo que le importara a Izuku. Sin embargo, justo al lado de los cortadores de cajas había algunos cuchillos multiusos. Izuku dudó antes de mirarlos. ¿Estaba realmente listo para llevar un cuchillo? Eso parecía más serio de alguna manera. Como si en realidad estuviera planeando lastimar a alguien en lugar de simplemente llevar un arma en caso de emergencia. Pero, ¿realmente un cuchillo era tan diferente de un cúter? Ambos estaban afilados y podían causar algún daño, y la navaja multiuso sería realmente útil. Se rindió y consiguió un cuchillo de apariencia genérica que podía doblarse en su propio mango para no cortarse accidentalmente. No es como si tuviera que usarlo, ¿verdad? Fue bueno tenerlo. Sin embargo, entre el cuchillo y las tuberías, Izuku estaba empezando a preocuparse por cómo iba a llevar todo. Claro, tenía el bolsillo de su sudadera con capucha, pero ya había dejado caer su lata de sopa 3 veces mientras corría y solo había pasado una semana. Las cosas empezaron a fallar debido a todos los rebotes que implicaba correr, por lo que probablemente debería encontrar una mejor solución. Deambuló por el pasillo de herramientas un poco más antes de ver una sección etiquetada como delantales para herramientas. Algunos parecían delantales reales, como los que Kaminari había estado usando, pero otros eran más como cinturones de herramientas. Tenían bucles que probablemente estaban destinados a martillos, pero Izuku podría modificarlos fácilmente para sostener sus pipas, y algunos bolsillos que probablemente serían perfectos para su cuchillo y su lata. Eligió uno hecho de un material similar a un lienzo de color verde oscuro que combinaría bien con el resto de su atuendo de justiciero y lo agregó a su cesta. Era un poco caro, pero no había comprado ningún merchandising de héroe bueno, el punto era que tenía una pequeña asignación extra ahorrada, por lo que podía permitírselo. Izuku se dirigió hacia la sección de pago, pero se detuvo cuando una de las pantallas al final de los pasillos llamó su atención. Tirachinas.
Bueno, sería bueno tener algo capaz de ataques de largo alcance. Cayó en la tentación y leyó el empaque. Slingshots, una herramienta divertida y efectiva perfecta para la caza y la supervivencia. Simplemente coloque su munición preferida, recomendamos perdigones de acero, canicas o incluso rocas lisas, en la bolsa de cuero y dispare. Había algunos paquetes de perdigones de acero en la misma pantalla, que básicamente parecían canicas de metal, pero Izuku no agarró ninguno. Disparar metal a alguien sonaba realmente serio, como disparar una bala, y realmente no era un justiciero serio. Además, otras personas probablemente eran mucho mejores con las ondas que él, y si planeaban usarlas para cazar o sobrevivir, entonces necesitaban la munición profesional mucho más que él. El cajero le dio a Izuku una mirada extraña mientras se retiraba, pero en realidad no estaba prestando atención. Debería comprar algunas canicas de camino a casa. Serían perfectos para su onda, además, resolverían un problema que había tenido para encontrar rocas. Normalmente, había suficientes escombros de peleas de héroes pasadas para que Izuku no tuviera problemas para encontrar cosas que arrojar para llamar la atención de los héroes, pero hubo algunas ocasiones en las que tomó 1 o 2 minutos encontrar algo para arrojar y los héroes. Casi había sido demasiado tarde. Si tuviera canicas para lanzar, no tendría que perder el tiempo buscando rocas. No usaría su onda contra los héroes, eso sería de mala educación, pero lanzarlos funcionaría bien. Eligió una tienda de juguetes más grande en el centro, con la esperanza de que tuvieran una mayor variedad de canicas. Afortunadamente, no recibió tantas miradas extrañas aquí, pero se sentía extraño estar aquí sin hacer una línea recta para el pasillo de artículos coleccionables de héroes. Le tomó unos minutos encontrar las canicas, pero cuando lo hizo, se alegró de haber venido aquí en lugar de una tienda más pequeña. Había muchas canicas que se vendían en pequeñas bolsas de red que tenían unas 10 canicas normales y una más grande, pero lo que hizo sonreír a Izuku fueron los grandes dispensadores que vendían canicas a granel. Agarró una de las bolsas de lona y miró los diferentes colores. Quienquiera que estuviera a cargo de nombrar los colores de las canicas, debería ayudar a los estudiantes a pensar en los nombres de sus héroes, porque obviamente se estaban divirtiendo demasiado con su trabajo si los nombres locos como Tsunami o Tigre Salvaje eran una indicación. Izuku finalmente se decidió por un color llamado Bosque Encantado, que era una mezcla arremolinada de verde oscuro y negro, porque combinaba con su atuendo de justiciero, y compró canicas por valor de 2 libras. Con suerte, eso sería suficiente para que le durara al menos un par de semanas, y había algunos bolsillos en su nuevo cinturón de herramientas que serían perfectos para ellos. Por primera vez desde que conoció a Olmigot, Izuku caminó a casa sonriendo. Capítulo 8. Mirando hacia el futuro resumen. Izuku obtiene algo de práctica con su nueva arma característica. Izuku mantuvo un ojo en el reloj y guardó todos sus libros 5 minutos antes de que terminara la escuela. Vio que algunos de los otros estudiantes le lanzaban miradas mientras pasaban los segundos y tragaba con dificultad. Con suerte, realmente se había vuelto más rápido desde que se convirtió en vigilante porque no estaba ansioso por lo que le sucedería si no lograba escapar a tiempo. La campana era como el arma al comienzo de una carrera, e Izuku estaba fuera de la habitación antes de que la mayoría de sus compañeros de clase tomaran sus mochilas. A partir de ahí, solo fue correr hacia su casillero y luego salir por la puerta. El único que podría esperar alcanzarlo en este punto sería Kacchan, pero Izuku esperaba que su suerte se mantuviera y que Kacchan simplemente se fuera a casa, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas. No sabía por qué Kacchan parecía tomárselo con calma, pero tal vez finalmente se dio cuenta de que Izuku no tenía ninguna esperanza de ser mejor que él. Tal vez si Izuku mantuviera la cabeza gacha, entonces Kacchan no lo vería como una amenaza y seguiría dejándolo solo. Era casi demasiado esperar. Mamá estaba en el trabajo cuando él llegó a casa, así que le envió un mensaje de texto rápido diciéndole que iría a ver peleas de héroes mientras se cambiaba, luego agarró su onda y algunas docenas de canicas y salió por la puerta. Necesitaba acostumbrarse a su nueva arma, considerando que en realidad nunca antes había usado una onda, y podría ser solo su baja autoestima hablando, pero de alguna manera no creía que la mitad de una pelea fuera el mejor momento.
para practicar su puntería. De ahí por qué iba a hacer algo de práctica de tiro. Su primer pensamiento fue ir a un parque, pero no quería arriesgarse a encontrarse con ninguno de sus compañeros de clase. Intentaron destruir sus cosas en el mejor de los días, pero si lo veían practicar con un arma, bueno, Izuku no quería tener que volver a la ferretería tan pronto. Además, probablemente era mejor practicar en algún lugar aislado de todos modos, porque si la gente lo viera practicando con una onda y luego Viridian comenzara a usar una onda poco después, eso podría ser lo suficientemente sospechoso como para llevar a la policía a su puerta y preferiría no hacerlo. Mamá se preocupa. Entonces, los parques estaban fuera. Podía ir al bosque donde solía jugar con Kak-chan, pero realmente no sabía si Kak-chan todavía andaba por allí después de la escuela y prefería mantenerse fuera de su radar en este momento, así que no podía ir al bosque. Eso, por supuesto, dejó la playa. La playa de Dagobah definitivamente no era tan bonita como lo había sido hace unas décadas, pero eso no era realmente culpa de la playa, al igual que no era culpa de Izuku que fuera inútil. Era un poco un hecho de la vida. Izuku lo conoció hace unos años, cuando acompañó a Kak-chan y sus amigos durante una tarde y pasaron junto a él. Oye, ahí es donde deberías vivir, Deku. Te sentirías como en casa con toda la otra basura. Había tenido razón. Sí, la playa no olía muy bien ya que el extraño olor a pescado del océano se mezclaba con los montones de basura podrida, pero la ventilación estaba bien, por lo que Izuku solo tardó unos minutos en dejar de notar el olor, pero era aislado y tranquilo. No había nadie aquí para golpearlo o decirle que se suicidara, solo era él y toda la otra basura inútil que la gente había tirado. Fue agradable. Izuku cavó entre las pilas antes de encontrar una hoja de metal que no estaba demasiado oxidada y la colocó contra una vieja lavadora, luego se paró unos metros atrás y sacó su onda. Le tomó algunos intentos descubrir cómo pasar la canica a través de la bolsa para que no se le cayera, pero pronto alineó su tiro y apuntó al centro de su blanco improvisado. Izuku respiró hondo y lo soltó. Ahora, si tenía razón, la canica debería hacer un sonido cuando golpeó el objetivo Y. Bueno, su objetivo en realidad no hizo ningún sonido o falló. De esas dos posibilidades, Izuku tuvo que admitir que la última era mucho más probable. Miró en la arena debajo del objetivo, pero no pudo ver el mármol, por lo que su puntería obviamente estaba un poco desviada. Buscó durante 2 o 3 minutos completos antes de darse por vencido y buscar una lona para poner detrás de su objetivo. No quería que los montones de basura se comieran todas sus canicas antes de que tuviera la oportunidad de practicar. Eventualmente, Izuku encontró una lona que no tenía demasiados agujeros y la colocó entre su objetivo y la lavadora, luego colocó otra lona en la arena debajo de ella. De acuerdo, ahora, mientras lograra disparar en el área general del objetivo, no debería perder la compostura. No es que obviamente no hubiera perdido los estribos hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que había elegido convertirse en un justiciero, así que, broma tonta, realmente debería dejar de intentar ser gracioso. Todavía no dio en el blanco en su siguiente tiro, pero la lona funcionó bien y atrapó la canica para poder reutilizarla. Sus brazos comenzaban a dolerle cuando finalmente escuchó el sonido metálico revelador cuando golpeó el objetivo por primera vez, e Izuku no pudo evitar gritar de emoción y comenzó a saltar, asustando a algunas gaviotas que había estado tratando de encontrar algo para comer entre la basura. Se sonrojó de vergüenza antes de darse cuenta de que nadie se molestaría con él por gritar porque no había nadie alrededor, y luego sonrió. Él lo había hecho. Él realmente había dado en el blanco. Para cuando el sol se estaba poniendo, Izuku pudo alcanzar su objetivo de manera confiable y la lámina de metal estaba cubierta de pequeñas abolladuras. Estaba por debajo de algunas canicas cuando sus tiros se habían desviado salvajemente, pero en general, Izuku pensó que la tarde había sido un éxito. Se sentía cálido y feliz, y si no supiera nada mejor, casi diría que estaba orgulloso. Si Kak-chan se sentía así cada vez que alguien le decía lo increíble que era, entonces Izuku podría ver el atractivo. Katsuki no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Realmente no debería compadecerse de Deku. Y definitivamente no debería sentirse culpable por cómo lo trató. El cabrón sin peculiaridades se lo merecía por ser tan débil, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué Katsuki sentía que iba a vomitar cada vez que uno de esos extras en la escuela le decía que saltara de un techo? Le había dicho a Deku que saltara de un techo. Debería ser diferente si alguien más lo estuviera diciendo. Pero, ¿Deku era realmente tan débil como todo eso? Cuando todos esos héroes estaban sentados sobre sus traseros, Deku había sido el único que corrió hacia adelante para tratar de salvarlo. ¿Significaba eso que Deku era fuerte? ¿O significaba que Katsuki era débil? Era incluso más débil que Deku si tuviera que confiar en una debilidad sin peculiaridades como esa para salvarlo. No. Tenía que ser fuerte. Tenía una peculiaridad que le permitía hacer jodidas exposiciones. Iba a ser el héroe número 1 y no había forma de que Deku o cualquiera de esos extras inútiles se interpusieran en su camino. Iba a ser incluso mejor que All Might, pero All Might trataría a Deku como lo había hecho. Pero, todos sus profesores sabían que iba a ser un héroe, y se lo habrían dicho si no estuviera actuando como un héroe, ¿verdad? Siempre hablaban de que Katsuki tenía lo que se necesitaba, y los héroes eran mejores que los demás, por lo que él era mejor que Deku, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? Al principio, solo pensó que el lodo debía haberle provocado náuseas o algo así porque no había ninguna razón lógica para que se sintiera así. Era fuerte, obviamente no estaba haciendo nada malo. Pero, ¿y si lo fuera? Katsuki tiró las sábanas y fue a su computadora. Obviamente no iba a dormir nada pronto, bien podría ser algo productivo. Se encontró buscando cómo ser un héroe. Obviamente, estaban los artículos que había leído 1.000.000 de veces antes sobre cómo postularse para las escuelas de héroes, qué se necesitaba para obtener una licencia y toda esa basura, pero eso no era lo que Katsuki realmente estaba buscando. Frunció el ceño antes de escribir algo más en la barra de búsqueda. ¿Cómo se supone que debe actuar un héroe? Hizo clic en un video de All Might y se apresuró a ponerse los auriculares para no despertar a su padre. La bruja dormía como una roca, así que no estaba preocupado por ella. La entrevista tenía algunos años, y All Might sonrió mientras se sentaba frente al anfitrión. El sofá se hundió bajo el peso de sus enormes músculos. El anfitrión parecía un bebé en comparación, pero siempre era posible que fueran más pequeños de lo normal debido a su peculiaridad. Entonces, All Might, sé que muchos niños sueñan con ser un héroe como tú. Comenzó el anfitrión. Así deberían hacerlo. All Might se rió. Es una carrera difícil y definitivamente no es para todos, pero si tienes lo que se necesita, es extremadamente gratificante. Exactamente. Y todos sabemos lo agotador que puede ser el heroísmo físicamente, pero ¿qué hay de lo emocional? All Might, ¿qué crees que se necesita para ser un héroe de corazón, incluso para aquellos que nunca obtendrán una licencia? Esa es una buena pregunta. All Might se detuvo por un momento como si estuviera pensando. Creo que un héroe es alguien que da esperanza a los demás. Levantan a los demás en cada oportunidad y los alientan a ser mejores. Las personas que defendemos los héroes casi siempre serán más débiles que nosotros. Si este no fuera el caso, todos se defenderían y los héroes no serían la carrera esencial que son hoy, pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que encuentren su fuerza interior y convertirse en las mejores personas que pueden ser. ¿Qué pasa con los héroes como Endeavor, que se sabe que menosprecian a sus fanáticos? No puedo hablar por todos los héroes, por supuesto, pero personalmente no habría llegado al puesto número 1 si hubiera gastado mi tiempo y energía insultando a mis fans. Katsuki se congeló cuando All Might se giró para mirar a la cámara y se sintió como si estuviera mirando directamente a su alma. Un héroe no es alguien que insulta a los demás. Un héroe es amable y consuela a las personas en medio de los desastres. Mi mentor una vez me enseñó que si una persona necesita ahorrar, eso significa que está pasando por el peor día de su vida. Si los insultas en lugar de salvarlos con una sonrisa, ¿realmente los estás salvando? ¿O estás haciendo que el peor día de sus vidas sea aún peor? Por eso creo que un héroe siempre debe esforzarse por ser amable, hacer felices a los demás y darles esperanza. Eso es lo que realmente hace a un héroe.
El entrevistador se rió y pasó a la siguiente pregunta, mientras la audiencia del estudio aplaudía el símbolo de paz de la nación y Katsuki se quedó mirando su reflejo en la pantalla mientras se oscurecía cuando se cargaba el siguiente video en la lista de reproducción. Tonterías. Capítulo 9. Parkour. Resumen. ¿Alguien pidió un buen datsaba a la antigua? Shouta nunca había entendido realmente el atractivo de los bares. Supuso que Yamada o Shirakumo probablemente lo habrían arrastrado cuando tuvieran la edad suficiente si hubieran comenzado su propia agencia como siempre lo habían planeado, pero, bueno, Shouta pensó que era irracional adormecer sus sentidos con alcohol y música a todo volumen cuando había trabajo que hacer. Que fue lo que lo trajo aquí, con vista al distrito de bares, mientras los fiesteros disfrutaban de la vida nocturna. El amplificador solo había estado enfermo durante 1 o 2 días, pero dado que el último incidente desencadenante había ocurrido en su territorio, Shouta le había pedido permiso para quedarse y buscar pistas. Llevaba dando vueltas casi 2 semanas y, aunque se las había arreglado para encontrar algunos pequeños traficantes, no había habido otro incidente importante. Shouta escuchó el eco de la voz de amplificador desde unas calles más allá y suspiró y comenzó a correr en esa dirección. Probablemente no era nada que ella no pudiera manejar, pero también podría echarle una mano siempre y cuando no tuviera ninguna pista propia que perseguir. Sin embargo, a medida que se acercaba a la pelea, casi se detuvo en estado de shock. No era el único que se había presentado a la pelea. Agachada en la azotea, con los ojos pegados a la pelea de abajo, estaba Viridian. El chico tenía un pequeño cuaderno y Shouta se preguntó cómo podía siquiera ver lo que estaba escribiendo en la escasa luz. No podía ser bueno para sus ojos. Podía ver los labios del niño moviéndose también, por lo que probablemente estaba murmurando algo, pero las palabras fueron ahogadas por el sonido de la peculiaridad de un amplificador. Aparentemente, el niño también había conseguido más equipo, lo que alivió algunas de las preocupaciones de Shouta de que Viridian no podría defenderse. Le había agregado un cinturón a su disfraz, que sostenía su lata y un par de palos. Con suerte, eran más duraderos que los que había intentado usar la última vez que Shouta se había topado con él. También había una onda colgando de uno de los lazos, y Shouta sintió con satisfacción. Al menos el chico tenía suficiente sentido común para cubrir sus defensas de largo alcance. Decidió que había visto el tiempo suficiente, debería pedirle a Viridian que le diera una descripción general de la situación, ya que lo más probable es que él haya sido el que llevó a Amplificador a la pelea en primer lugar. ¿Necesita ayuda? Viridian gritó y apretó su cuaderno contra su pecho mientras se daba la vuelta con pánico en los ojos. Shouta resopló, ¿en serio niño? Yo pensaría que un justiciero tendría más conocimiento de la situación. ¿Cómo te las arreglas para olfatear los crímenes tan bien como lo haces si ni siquiera podías decir que estaba detrás de ti? Bueno, era Sereat señor, usted es uno de los héroes más sigilosos que existen, y la peculiaridad de amplificador se basa en el volumen, por lo que probablemente usó su peculiaridad para cubrir su propio enfoque, a menos que eso no sea lo que estaba tratando de hacer, pero de nuevo, creo que estaba un poco distraído viendo la pelea y... Shouta puso los ojos en blanco mientras se acercaba al borde del techo y miraba hacia abajo. El amplificador había dejado de gritar y parecía estar consolando a la víctima mientras un grupo de matones luchaba débilmente en el suelo. ¿La llevas a este? Viridian asintió frenéticamente, los chicos estaban borrachos y no quería que lastimaran a esa chica porque estaba sola y realmente no me gustaba la forma en que la miraban y griega. Shouta interrumpió las divagaciones del niño. Buen trabajo, chico. Viridian le dedicó una brillante sonrisa, como si Shouta lo hubiera felicitado por salvar el mundo en lugar de solo a una chica, y prácticamente comenzó a vibrar de emoción. Gracias, señor Eraseread. Como dije antes, chico, es solo Eraser. Oh, el rostro de Viridian cayó y Shouta esperaba estar imaginando el brillo de las lágrimas detrás de sus gafas. Lo siento, borrador. No es gran cosa, chico. En serio, no esperaba que Viridian fuera tan emocional. ¿Qué pasaba con el niño? En realidad no había hecho nada malo. Bueno, no lo habría hecho si Shouta ignorara todo el asunto del vigilante, pero en realidad no había nada de malo en llamarlo por su nombre completo de héroe.
Entonces, ¿por qué una simple corrección había sido suficiente para hacer llorar al niño? Tal vez debería cambiar de tema. Entonces, ¿qué estabas escribiendo? Viridian rápidamente escondió el cuaderno en una de las bolsas en su cinturón. Nada. Shouta le lanzó una mirada poco impresionada. ¿En serio, niño? Si vas a mentir, al menos inventa una mejor excusa. Déjame ver. Realmente no es nada. Shouta levantó una ceja. Es solo que, mis notas son tontas y un poco vergonzosas. Viridian finalmente murmuró. Son solo algunos pensamientos sobre la pelea para poder averiguar qué estaba haciendo Amplificador y tal vez hacer algo similar en el futuro. Quiero decir, no es nada especial, sé que es un poco espeluznante. Shouta levantó una ceja hacia él. Estás aprendiendo con el ejemplo, eso es inteligente. Desearía que mis alumnos tuvieran la mitad de ese impulso. La cabeza de Viridian se levantó de golpe y miró a Shouta con los ojos muy abiertos. ¿Eres profesor? Shouta resopló. Sí, expulso a los mocosos en UA. Tal vez si realmente te mantienes alejado de las calles, podrías estar en mi clase en unos años. Viridian miró al suelo y comenzó a juguetear con las mangas de su sudadera con capucha. ¿Enseñas a los estudiantes del curso de héroe? Sí. Shouta miró a Viridian con curiosidad. Yo enseño los primeros años. Entonces no estaré en tu clase. Viridian negó con la cabeza. Yo no puedo ser un héroe. ¿Por qué? Adiós, borrador. Te veo luego. Viridian comenzó a trepar por la escalera de incendios a pesar de que los techos estaban lo suficientemente juntos como para que le resultara más fácil estacionarse. Shouta pensó rápido y envolvió su arma de captura alrededor de una de las muñecas de Viridian. Se detuvo y Shouta pudo sentir lo mucho que temblaba solo por la forma en que se movía su arma de captura. Niño, ¿no sabes parkour? Parkour. Shouta puso los ojos en blanco. Sí chico, parkour. Ya sabes, correr por los tejados sin morir. Es bastante esencial en esta línea de trabajo. Viridian había comenzado a juguetear con sus mangas de nuevo tan pronto como Shouta liberó la tensión de su arma. Yo no. Quiero decir, supongo que lo he considerado, pero en realidad nunca he aprendido, así que, no. Shouta suspiró. Sígueme. Bajó por la escalera de incendios, saludó a Amplificador cuando pasaron junto a ella y se alegró cuando vio que Viridian había comenzado a seguirlo. Realmente debería estar trabajando para encontrar pistas, pero no parecía que nadie más fuera a trabajar para asegurarse de que este niño no muriera. No les llevó mucho tiempo llegar a un parque de patinaje unas calles más allá. Estaba prácticamente abandonado a esta hora de la noche, excepto por algunas personas sin hogar y traficantes de drogas, pero mientras se dejaran solos, Shouta no se preocuparía por ellos. Se dio la vuelta, lo que obligó a Viridian a detenerse rápidamente para evitar chocar con él. Está bien, lo primero es lo primero, tienes que aprender a caer. Pensé que el objetivo del parkour era no caer. Shouta le dio una mirada inexpresiva. No. El punto es no lastimarte cuando te caes. Siempre te vas a caer, especialmente al principio, y es por eso que tienes que empezar poco a poco. Hizo un gesto hacia el parque. Lugares como este son un buen lugar para practicar desde el principio porque no tienes que caer tan lejos. Esta noche, sin embargo, solo te enseñaré a rodar. Tú, me vas a enseñar. Shouta puso los ojos en blanco. Sí, chico, te voy a enseñar. ¿Por qué otra razón te habría traído hasta aquí? Viridian se encogió de hombros. Atrápame. Shouta suspiró de nuevo. No esta noche chico. Un hecho poco conocido es que los héroes, especialmente los héroes clandestinos como yo, a menudo preferimos trabajar con vigilantes que contra ellos. Si te vuelves demasiado violento te vuelves malvado, eso cambiará bastante rápido, pero por ahora, estamos bien. No se lo digas a la policía, están un poco más nerviosos con todo el asunto. Muy bien, ahora como dije, siempre te vas a caer. Rodar es una buena manera de asegurarse de que su impulso se disipe gradualmente para que no lastime su cuerpo. No te lastimas moviéndote rápido, te lastimas cuando de repente dejas de moverte. Eso hizo reír a Viridian, lo que Shouta decidió contar como una victoria considerando que había hecho llorar al niño antes.
No vamos a comenzar desde lo alto de una pared, no estás listo para eso en este momento, pero solo mírame. Viridian gritó cuando Shouta se zambulló hacia el suelo, metiendo su brazo debajo de él para que rodara sobre su hombro y aterrizara de nuevo sobre sus pies. Ese es un giro básico. Ahora vayamos despacio y te hablaré. Shouta pasó la siguiente hora entrenando al niño en algunos de los movimientos básicos del parkour y dándole algunos ejercicios que le darían una base decente. El niño obviamente no estaba acostumbrado al movimiento, pero aprendió bastante rápido, considerando todas las cosas. De vez en cuando, Viridian se detenía para ajustar las herramientas en su cinturón para que el peso no se interpusiera en su camino, o sacaba su cuaderno y escribía algo antes de volver a guardarlo. Shouta no pudo evitar sentir un poco de curiosidad al respecto, a pesar de que el niño le había dicho que no era nada. También deberías tomar notas sobre los villanos. Shouta dijo mientras Viridian alcanzaba su cuaderno una vez más después de que Shouta le había enseñado un nuevo movimiento. Tomar notas sobre los héroes es bueno, así que puedes aprender lo que hacen, pero saber lo que hacen los villanos es posiblemente más importante. Viridian terminó de escribir lo que iba a hacer y volvió a guardar el cuaderno en su cinturón, pero no peleas contra villanos repetidos todo el tiempo, y todos tienen peculiaridades únicas. ¿Por qué importa cómo pelea un villano en particular? Piénsalo, chico. Shouta se sentó en una de las paredes bajas y le hizo un gesto a Viridian para que se sentara a su lado. Sí, es posible que nunca vuelvas a encontrarte con esa peculiaridad exacta, pero toma present Mikan Amplifier. Sus peculiaridades pueden no ser idénticas, pero son lo suficientemente similares como para que lo que funciona contra uno pueda funcionar contra otro, dijo Viridian lentamente. Entonces, cuanto más comprenda las peculiaridades de los diferentes villanos, con más estrategias estaré preparado para luchar. Shouta sintió. Al menos el niño problemático era rápido en sus pies. No es que Shouta no lo supiera ya, considerando que había ganado su primera pelea con basura literal. También mejorarás en la búsqueda de debilidades. En este momento, debido a que estás tratando de emular a los héroes, automáticamente estás buscando las fortalezas de las personas, cuando en lo que realmente necesitas concentrarte son en sus debilidades. Viridian había vuelto a sacar su cuaderno y aparentemente estaba tomando notas de todo lo que decía Shouta. Ahora realmente deseaba que el niño fuera uno de sus estudiantes. Shouta miró su reloj y se levantó. Probablemente será mejor que te vayas a la cama, chico, ¿no tienes escuela mañana? Cualquier entusiasmo que Viridian había estado mostrando solo momentos antes desapareció cuando el niño pareció encogerse sobre sí mismo, casi como si estuviera tratando de convertirse en un objetivo más pequeño. ¿Por qué? Buenas noches, borrador. Gracias por tu ayuda. Lo siento por molestarte. Casi evitó que el niño saliera corriendo de nuevo, pero cuando se dio cuenta de que Viridian iba a correr, ya estaba a la vuelta de la esquina. Maldita sea, sabía que el chico era rápido, pero en serio. Suspiró y regresó a los tejados. Había perdido algo de tiempo, pero no se atrevía a arrepentirse. Después de todo, un par extra de botas en el suelo no estaría de más, ¿verdad? Capítulo 10. No mueras. Resumen. Viridian ayuda a Eraser con una pelea. ¿Cómo se metió Shouta en estas situaciones? Ese mismo día había habido un ataque de villano de siguiente nivel mejorado con gatillo, por lo que estaba haciendo rondas, sacudiendo a los traficantes de gatillo que conocía para tratar de obtener algunas pistas mientras la policía intentaba descubrir la identidad del pobre tipo. Los primeros habían sido justo lo que esperaba, pero este último se disparó tan pronto como Aizawa comenzó a hacer preguntas y ahora estaba tratando de descubrir cómo alejar a este tipo de las áreas pobladas. Y él era un tipo mutante, así que eso era todo. El traficante tenía una peculiaridad heteromórfica de tipo cangrejo, que no había sido gran cosa cuando su piel era un poco más duradera y había un par de brazos extra, pero ahora su piel se había endurecido en un caparazón blindado y sus manos se convirtió en garras afiladas como navajas y Shouta no pudo borrarlo. Hasta ahora, solo había estado esquivando todos los ataques del villano y esperando que el efecto del gatillo desapareciera.
Sin embargo, este lote debe haber sido más potente que la mayoría, porque habían estado haciendo este baile durante 10 minutos, y el chico ni siquiera estaba sin aliento. Los ataques furtivos eran realmente mucho más efectivos, no es que no pudiera hacer batallas prolongadas, pero no los prefería por varias razones. Una de esas razones era que cuanto más luchaba, más probable era que parpadeara y se perdiera algo importante, como una de las garras que se extendía y se enredaba en su arma de captura. En cuestión de segundos, el villano cangrejo se las había arreglado para hacer girar sus garras de tal manera que Shouta se enredó en su propia arma y sus manos quedaron atrapadas en su costado. Maldita sea. Si lograba salir vivo de esto, Tsukauchi nunca lo dejaría vivir esto. El villano le sonreía mientras ajustaba gradualmente el arma hasta que Shouta no pudo respirar, luego la apretó un poco más. De repente, Shouta sintió algo zumbando en la parte superior de su cabeza y golpeó al villano justo entre sus ojos, haciéndolo retroceder tambaleándose y soltando el arma de captura. Shouta jadeó por aire y trató de retirar su arma de captura, pero el villano ya se había recuperado. Maldiciendo, alcanzó su cuchillo para cortar el arma justo mientras su oponente se movía para apretar la soga de nuevo. De repente, el villano gritó de dolor y se tapó los ojos. Shouta no perdió el tiempo liberando el arma de las garras del villano y retrocediendo para recuperar el aliento. Ahora que no estaba a punto de morir, miró hacia un lado para ver quién lo había ayudado, solo para ver a Viridian temblando a su lado con su onda todavía preparada. La expresión del chico estaba congelada a medio camino entre la determinación y el terror, un hecho del que Shouta probablemente se habría reído en cualquier otra situación. «Fuera de aquí, niño», gritó Shouta. «Este tipo está en gatillo, está fuera de tu alcance». Izuku sabía que debía escuchar a Cereal. Este tipo era mucho más grande que la mayoría de los pequeños alevines que había logrado derribar solo. Incluso Eraser estaba teniendo problemas con él. Pero esa era exactamente la razón por la que Izuku sabía que no podía irse. Si se iba, incluso si fuera a buscar otro héroe, entonces existía la posibilidad de que Eraseread estuviera muerto para cuando regresara y no podría vivir consigo mismo si eso sucedía. Además, no es como si estuviera corriendo un gran riesgo peleando con este tipo. Eraseread podría salvar a muchas más personas que Izuku si sobreviviera a esta pelea, y él era un héroe que aún podría luchar para salir, incluso si el villano matara a Izuku. Por eso Izuku no dudó en correr hacia adelante, ignorando los gritos de Eraser detrás de él mientras cambiaba su onda por sus pipas. Si solo uno de ellos podía sobrevivir a esta pelea, Izuku tenía que asegurarse de que fuera Eraseread y no un Deku inútil como él. Izuku solo esperaba poder distraer al villano el tiempo suficiente para que Eraseread lo golpeara. Había estado apuntando a los ojos del villano para que soltara a su víctima antes, pero la puntería de Izuku aún no era muy buena y le había tomado algunos intentos, por lo que decidió cambiar a un rango cercano. Además, no creía que sus canicas sirvieran de mucho contra el caparazón del villano de todos modos. No sabía si sus tubos funcionarían mucho mejor, pero al menos eran más fáciles de apuntar. Trató de repasar lo que sabía sobre los cangrejos a medida que se acercaba, pero no pudo pensar en ninguna debilidad obvia, excepto quizás en las articulaciones. Incluso si la piel del tipo estaba endurecida en un caparazón, tenía que haber roturas para que pudiera moverse, e Izuku había tenido suficientes figuras de acción rotas en las articulaciones como para saber lo frágiles que eran. Hizo caer ambas pipas sobre la curva de uno de los brazos del villano, con la esperanza de tener razón, y tuvo que agacharse rápidamente cuando una de las garras apuntaba hacia su cabeza. Rodó como Eraser le había enseñado a hacerlo y se puso de pie para ver que el brazo al que había apuntado colgaba un poco más flojo. Borrador. Apunta a las articulaciones. Escuchó a Eraser gritarle algo de nuevo, pero se concentró en correr de nuevo y golpear una de las rodillas del villano. Si tan solo pudiera disminuir su movilidad. Se alejó rodando cuando el villano tropezó y miró para ver que Eraser había envuelto su arma de captura alrededor de uno de los brazos del villano y usó eso como palanca para dispararse a sí mismo y patear las caderas del villano. Muy guay.
El único problema era que a pesar de que el villano se había derrumbado en el suelo por la fuerza combinada de ambos ataques, todavía tenía un control sólido sobre el arma de captura de Eraser y estaba tratando de enredarlo alrededor de Eraser como lo había hecho cuando llegó Izuku. Izuku esquivó otro golpe de los brazos agitados del villano y cambió a su cuchillo. Todavía estaba nervioso por usarlo realmente, pero no es como si realmente lo estuviera usando con el villano, ¿verdad? Solo necesitaba cortar el arma de captura para que Eraser pudiera liberarse. Desdobló la hoja y corrió hacia adelante, tratando de cortar la tela lo más cerca posible del brazo del villano. Le tomó algunas pasadas, ya que la tela debe estar mezclada con algún tipo de metal, pero Eraser había sacado su propio cuchillo y juntos lograron liberarlo. Izuku dudó solo un momento antes de arrojar sus pipas a Eraser, quien las atrapó con una mirada confundida en su rostro. Tu arma de captura no es un buen partido para este villano. Solo se va a seguir enredando. Los ojos de Izuku se abrieron cuando se dio cuenta de que acababa de decirle a un héroe qué hacer. No es que tengas que usar mis pipas. Quiero decir, obviamente sabes mucho mejor que yo y has estado haciendo esto por mucho más tiempo y... Viridian, cuidado. Izuku solo vislumbró la mirada asustada en el rostro de Eraser antes de que la parte contundente de una de las garras del villano lo golpeara en el estómago y lo arrojara con fuerza contra una de las paredes. Menos mal que ya le había dado a Eraser sus pipas. Shouta se congeló al ver a Viridian, un niño literal, ser golpeado contra la pared y desmayarse. O, con suerte, desmayarse. El niño estaba desplomado y se había quedado sin fuerzas, pero Shouta no sabía qué haría si el niño estaba. Se volvió hacia el villano con rabia en los ojos, agarrando las pipas que Viridian le había dado como un salvavidas mientras prácticamente gruñía. Gran error. Se agachó y esquivó cada ataque que el villano le lanzaba y usó los tubos para golpear las articulaciones. No estaba acostumbrado a pelear con ellos, pero tenía que admitir que eran mucho más efectivos que su arma de captura contra este villano en particular. En cuestión de minutos, el villano se derrumbó en una pila en el suelo y comenzó a encogerse cuando el gatillo finalmente se desvaneció. Shouta le envió un mensaje de texto a Tsukauchi para que recogiera al villano y corrió a ayudar a Viridian. Niño, ¿puedes oírme? Viridian gimió, cabeza borradora. ¿Estás bien? ¿Ganaste? Shouta miró al niño en estado de shock. Estoy bien. Estoy bien. Te acaban de tirar contra la pared, niño problemático. Tienes suerte de no haber muerto. Viridian se encogió de hombros mientras se ponía de pie. Se encogió de hombros. Bueno, venciste al villano, ¿no? Así que valió la pena. Shouta abrió y cerró la boca varias veces mientras trataba de descubrir cómo responder a eso. No. Niño, eso fue estúpido e imprudente. No vuelvas a hacer eso. Ok. No le gustaba el hecho de que pudiera decir que Viridian estaba mintiendo. Si el niño seguía poniéndose en situaciones peligrosas como esta, lo que parecía que iba a hacer, entonces lo matarían. Shouta necesitaba asegurarse de que eso no sucediera. Y necesitaba asegurarse de que el chico estuviera realmente bien después de ese golpe. Vamos, chico. Te llevaré al hospital. El chico sacudió la cabeza frenéticamente, solo para detenerse con una mueca de dolor, lo que significaba que lo más probable era que el chico tuviera dolor de cabeza y probablemente también una conmoción cerebral. Razón de más para conseguirle atención médica. Agarró el brazo de Viridian, con cuidado de no agarrarlo demasiado fuerte en caso de que el chico tuviera un moretón allí. Sin ofender, niña problemática, pero no te voy a dar opción. Necesitas un doctor. Viridian frunció el ceño, pero dejó de pelear y dejó que Shouta lo guiara calle abajo hacia el hospital más cercano. Shouta suspiró aliviado y apartó los ojos del niño para poder ver hacia dónde se dirigían, razón por la cual se perdió la forma en que el brazo del niño se enrollaba para darle un puñetazo. El golpe fue descuidado, pero Viridian se las arregló para darle un puñetazo justo en la nariz con una sorprendente cantidad de fuerza. Instintivamente, sus manos fueron a su cara mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y cuando se recuperó lo suficiente como para ver de nuevo, Viridian ya había desaparecido. Maldito niño problemático. Shouta murmuró mientras regresaba al villano derribado. ¿Qué voy a hacer? Capítulo 11.
Ansiedad. Resumen. La vida continúa incluso si eres un justiciero herido. Izuku tuvo que hacer una pausa en medio de ponerse el uniforme escolar cuando el peso de lo que había hecho la noche anterior cayó sobre él. Había estado demasiado cansado la noche anterior para procesar realmente lo que había sucedido, pero ahora el pánico había regresado con fuerza. Había golpeado a Eraserhead. Eraser tenía que estar tan enojado con él. Solo había estado tratando de llevar a Izuku a un hospital, pero luego entró en pánico por lo que sucedería si descubrían quién era él, lo que significaba que mamá descubriría lo que había estado haciendo y estaría muy preocupada. Y asustado y realmente no quería hacerle eso a ella, así que tenía que escapar, pero si quería escapar, tenía que hacer que Eraser lo soltara, y realmente no estaba pensando eso claramente, y el primer pensamiento estúpido que tuvo fue golpear a un héroe en la nariz. Cualquier respeto que Eraser tuviera por él se había ido, no es que pudiera haber ganado tanto, considerando que Izuku era un estudiante de secundaria sin peculiaridades, que ni siquiera podía apuntar su onda correctamente, pero eso no importaba porque ahora se había ido, y él nunca va a recuperarlo. Buen trabajo, Deku, dijo su Kacchan interior, te las arreglaste para joder las cosas aún peor de lo que sueles hacer. No quería tener que enfrentarse a Eraserhead de nuevo. Tal vez moriría antes de tener que verlo. Eso sería bueno. Tal vez saldría esta noche y habría un ataque de villano, tal vez incluso otro villano desencadenante, e Izuku simplemente intervendría en lugar de conseguir un héroe y luego todo terminaría rápidamente y no tendría que lidiar con Eraser. La ira, o la decepción de Amplificador, o la preocupación de mamá, o la de Kacchan. Izuku negó con la cabeza con fuerza, se suponía que no debía estar pensando cosas así. Además, con su suerte eso probablemente no funcionaría de todos modos. Incluso si todo saliera bien y él muriera, el hecho de que no haya ido a buscar un héroe para un villano tan grande sería sospechoso, y luego, ¿qué pasaría si se dieran cuenta de que él quería, y luego lo harían? Mira a Kacchan y no podría ir a Wai, todo sería culpa de Izuku. Izuku volvió a negar con la cabeza e hizo una mueca al darse cuenta de que tenía un dolor de cabeza que había estado ignorando. Sin embargo, le dolían más las costillas que la cabeza. Sabía que probablemente tenía una pequeña conmoción cerebral, pero no era nada comparado con la vez que Kacchan lo empujó del tobogán por accidente y se golpeó la cabeza, por lo que Izuku no estaba tan preocupado. Se quitó la camisa para poder ponerse un poco de crema en las costillas, tensándose cuando la crema fría golpeó su piel. Después de eso, terminó de vestirse y agarró su mochila. No quería llegar tarde a la escuela. Katsuki desconectó a los extras que lo rodeaban mientras comía su almuerzo. La vieja había empacado el curry extra picante hoy, así que sabía que iba a estar bueno. Miren chicos, es Deku. Uno de los extras en otra mesa llamó y, efectivamente, Katsuki miró hacia arriba para ver a Deku entrando a la cafetería con los hombros encorvados. Los extras sentados en su mesa miraron para ver cómo reaccionaría, pero él solo se burló y volvió a su almuerzo. Los héroes no se metían con sus compañeros de clase, sin importar cuánto se lo merecieran, y él iba a ser el mejor héroe. ¿Qué pasa, Deku?, preguntó el extra con los dedos extensibles. ¿Aún vivo? Un pequeño grupo de sus compañeros de clase había rodeado a Deku e incluso algunos de los extras en la mesa de Katsuki se habían levantado para unirse a la diversión. Los extras sonreían y reían como si Fingers acabara de hacer la broma más divertida del mundo, pero el mismo Deku solo miraba en silencio al suelo. ¿Por qué tan callado? Otro extra, con cantos rodados para el cabello, preguntó. Finalmente te das cuenta de que a nadie le importa lo que tienes que decir. Bueno, eso podría ser cierto, pero probablemente no fue muy agradable decirlo. Katsuki sabía que estaba actuando como un poco hipócrita. No era como si todo lo que le decían a Deku fuera nuevo. Después de todo, el propio Katsuki siempre se había enorgullecido de ser especialmente creativo con sus insultos, por lo que, en comparación, los insultos de estos extras eran aburridos y casi tan claros como la cara de Deku. Así que no era como si los extras estuvieran diciendo algo que Deku no hubiera escuchado antes, o algo que no hubieran escuchado decir al propio Katsuki. Pero Katsuki quería ser como All Might, lo que significaba que ya no iba a perder el tiempo insultando a la gente.
Sin embargo, sus compañeros de clase no tenían ninguna esperanza de convertirse en héroes, así que estaba bien que insultaran a Deku, ¿verdad? ¿O también estaba mal? ¿Qué haría All Might si él estuviera aquí? Boulders había aprovechado ese momento para golpear a Deku en las costillas, haciéndolo jadear de dolor. O Boulders se había vuelto más fuerte o Deku ya tenía las costillas doloridas. Algunos de los otros extras le habían dado una paliza cuando Katsuki no estaba mirando. Pensando en retrospectiva, Deku había estado caminando un poco extraño todo el día, como si estuviera dolorido o algo así, y Dios sabe que el nerd no era lo suficientemente atlético como para estar dolorido por el ejercicio. Oye, guarda un poco de ese aire para aquellos que se lo merecen, nerd. Katsuki miró a algunos de los profesores que estaban comiendo en una pequeña mesa en la esquina. Tenían que saber lo que estaba pasando, no era como si esos extras estuvieran callados. Entonces, ¿por qué no estaban haciendo nada? ¿Por qué nunca habían hecho nada? ¿No era su trabajo evitar que los niños se lastimaran o algo así? ¿Qué haría All Might si fuera uno de ellos? Probablemente regañaría a esos niños por no ser heroicos. Pero los maestros no estaban haciendo eso. Katsuki los observó mientras los extras seguían insultando a Deku y uno de ellos incluso miró y se rió entre dientes antes de volver a su almuerzo. Eso, bueno, era normal, pero no parecía correcto. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué no estaba haciendo nada? El pensamiento hizo que Katsuki se detuviera. Se suponía que debía intervenir. All Might probablemente lo haría, pero eso lo trajo de vuelta a todo el asunto de la hipocresía. Lo que le dio el derecho de intervenir y proteger a Deku cuando hace solo un mes, él era uno de los, bueno, tal vez atacarlo no era la forma correcta de expresarlo, pero aún así. Incluso si interviniera, Deku probablemente no confiaría en él en absoluto, y todos los extras inútiles podrían pensar que Katsuki estaba admitiendo que Deku era mejor que él, o que era débil. El curry se convirtió en aserrín en su boca, aserrín picante, pero aún sin sabor cuando Deku recogió en silencio los restos de su almuerzo del suelo y los tiró después de que uno de los extras se lo arrebató de las manos. Realmente no sabía cómo describir lo que estaba sintiendo, solo sabía que no le gustaba. Era el mejor, siempre había sido el mejor, y si había algo que no era el mejor era un cobarde, por lo que ese molesto sentimiento no podía ser miedo. ¿Podría? Izuku caminó por la ferretería con mucha más confianza esta vez, ahora que realmente sabía lo que estaba buscando y cómo encontrarlo. Debería haber recogido sus pipas cuando se fue de la pelea de anoche, pero a pesar de que la conmoción cerebral no había sido tan grave, tanto eso como el dolor de haber sido arrojado contra una pared habían hecho que fuera difícil concentrarse en otra cosa que no fuera a escapar. Eraser no le diría a mamá sobre su vigilantismo. Lo que significaba que las tuberías se habían dejado pudrir entre toda la otra basura en ese callejón e Izuku necesitaba reemplazarlas. Sin embargo, no podía arrepentirse de dárselos a Eraser. Si hubiera seguido usando su arma de captura, había una buena posibilidad de que se hubiera lastimado, por lo que las tuberías obviamente eran la mejor opción. No es que el arma de captura de Eraser fuera mala. De hecho, fue genial y funcionó contra muchos villanos para que no los lastimara más de lo que debía y. Oh, claro, Izuku estaba aquí para conseguir pipas. Probablemente debería comprar algunas copias de seguridad para guardarlas también en su armario, en caso de que las vuelva a perder. Sí, sería una buena idea. Y cremalleras. No fue un gran problema cuando ayudó a los héroes, pero Izuku había tenido problemas para contener a los villanos de poca monta que podía derrotar por su cuenta. La mayoría de las veces pudo encontrar algún tipo de cuerda o tela para atarlos, pero sería bueno no tener que preocuparse más por eso. Izuku estaba extremadamente orgulloso de sí mismo cuando logró llegar al puesto de pago solo con los elementos de su lista, a diferencia de la última vez, cuando terminó con muchas otras cosas también. Para su sorpresa, su asistente era el chico con el capricho de la electricidad con el que había hablado la última vez. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Oh, cierto, Kaminari. Hola, amigo. Kaminari sonrió cuando Izuku dejó su canasta sobre el mostrador. Es bueno verte de vuelta aquí. Gracias. Izuku dijo. ¿Cómo va tu entrenamiento de electricidad?
Alguno de los electricistas estaba dispuesto a enseñarte. Kaminari asintió con entusiasmo. Uno de ellos se ofreció a ser un aprendiz temporal. Estoy aprendiendo todo sobre los conceptos básicos y cómo funcionan los circuitos y esas cosas. Ni siquiera me di cuenta de que mi peculiaridad podría no ser efectiva contra un villano volador, ¿no es una locura? Izuku asintió. Esa era una de las principales limitaciones de los héroes eléctricos, en realidad no podían electrocutar algo que no estuviera conectado a tierra. Pero la forma en que habló específicamente sobre los villanos, ¿vas a ser un héroe? Kaminari se encogió de hombros y sonrió, esa es la esperanza. Mi peculiaridad es lo suficientemente llamativa para eso, por lo que es solo una cuestión de si soy lo suficientemente inteligente como para entrar. ¿Efectivo o tarjeta? Izuku sonrió alentador mientras entregaba un puñado de dinero en efectivo, puedes hacerlo. Kaminari puso las tuberías y los zip-ties en una bolsa de plástico, gracias, amigo. Estoy seguro de que lo intentaré. Oye, ¿qué estás haciendo de todos modos? Estabas comprando pipas la última vez. Izuku no sabía cómo responder a eso, así que solo se encogió de hombros. Kaminari se rió, está bien, guarda tus secretos amigo. Buena suerte con lo que sea. Izuku asintió, y buena suerte con tu aprendizaje. Te veo luego. Izuku en realidad nunca había tenido suerte, de hecho, había sido todo lo contrario, pero de todos modos estaba agradecido por las palabras de Kaminari. Eventualmente se encontraría con Eraserhead, y entonces necesitaría toda la suerte que pudiera conseguir. Capítulo 12. Análisis. Resumen. Izuku se encuentra con Eraserhead nuevamente un poco antes de lo que esperaba. Izuku dudó antes de sacar una canica de la bolsa en su cinturón. ¿Por qué el amplificador no podía estar más cerca? O incluso Rocklock. Él podría haber lidiado con eso. Pero, ¿por qué tenía que ser Eraserhead? Izuku instintivamente miró hacia atrás a pesar de que el atraco con el que se había encontrado estaba a unas pocas calles de distancia. Tal vez podría manejarlo por su cuenta, podría regresar, pero había 5 tipos grandes y la víctima no parecía capaz de huir lo suficientemente rápido si Izuku muriera. Lo cual era probable considerando que todavía estaba lesionado por su pelea de anoche. Izuku gimió de frustración y luego arrojó la canica, que rebotó en la espalda de Eraserhead. La mandíbula de Izuku cayó ante sus reflejos cuando Eraser se dio la vuelta e inmediatamente agarró la canica en el aire antes de que pudiera tocar el suelo. Lo miró por un segundo confundido antes de mirar a su alrededor. Izuku hizo una mueca al ver el feo moretón que se extendía por la nariz de Eraser. Era tan mala persona. Se congeló cuando los ojos de Eraser se concentraron en él, pero su expresión era extraña. Eraser debería estar realmente enojado e Izuku esperaba un ceño fruncido como el de Kacchan cuando Izuku lo molestó, pero en cambio, Eraser parecía aliviado. Debe ser solo porque Izuku no podía ver sus ojos, o simplemente era terrible para leer las expresiones faciales porque no había forma de que alguien se sintiera aliviado al ver a la persona que le dio un puñetazo en la nariz. Eraser debe estar escondiendo su ira. Izuku sonrió como disculpándose y comenzó a correr. Esto fue tan vergonzoso. Eraser probablemente no quería tener nada que ver con él y, sin embargo, aquí estaba pidiendo ayuda a alguien a quien había lastimado. No merecía la ayuda de Eraser. Solo tendría que quedarse y ayudar con la pelea para que Eraser no tuviera que trabajar tan duro. No podía simplemente golpearlo en la cara y luego esperar que él hiciera todo el trabajo. Cuando llegaron al atraco, Izuku entró corriendo, Eraserhead detrás de él. Los matones eran grandes, y al menos 2 de ellos parecían tener peculiaridades menores de mejora de la fuerza, por lo que Izuku debería tratar de manejar a los demás primero. Corrió hacia un tipo flaco que estaba manifestando cuchillas cortas de su piel. Probablemente se cortaría un par de veces, pero era mejor que se lastimara que Eraserhead. Probablemente merecía un poco más de dolor después de lo que había hecho. De repente, las cuchillas desaparecieron e Izuku miró detrás de él para ver a Eraser mirando a su villano, Viridian. Tienes una onda por una razón. No te limites a correr imprudentemente. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Tenía razón, había comprado su onda para no tener que acercarse a los villanos si no era necesario.
Y Eraserhead había tenido que cancelar la peculiaridad del villano del cuchillo para recordarle eso, lo que significaba que no podía preocuparse por los demás, lo que significaba que Izuku había arruinado todo nuevamente. Bien hecho, Deku. Rápidamente salió del alcance del usuario de la peculiaridad del cuchillo y saltó sobre el contenedor de basura para tener una buena vista de la pelea, luego sacó su honda y un puñado de canicas. Comenzó a arrojar a los 5 matones tantas canicas como pudo sin golpear a Eraserhead. En su mayoría, solo distrajo a los villanos el tiempo suficiente para que Eraserhead consiguiera un golpe, lo que, sinceramente, funcionó bastante bien. Solo habían pasado unos minutos y Eraser ya había logrado dejar fuera de servicio a 2 matones. Era tan genial. Eraserhead se centró en luchar contra los 2 villanos peculiares de fuerza e Izuku se centró en crear una apertura para Eraser, por lo que ninguno de ellos notó que uno de los matones literalmente se desvanecía en las sombras y se dirigía al contenedor de basura en el que estaba parado Izuku. Izuku gritó y casi perdió el equilibrio cuando una sonrisa espeluznante apareció repentinamente frente a él, pero antes de que pudiera caer, el villano de la sombra agarró su brazo y volteó a Izuku sobre su hombro, golpeándolo con fuerza contra el concreto. Izuku apretó los dientes mientras se obligaba a ponerse de pie como Eraser le había enseñado y agarró sus pipas. Se agachó en una posición de batalla mientras trataba de vigilar al villano, pero simplemente se fundió en las sombras nuevamente, luego apareció detrás de Izuku y lo pateó en la espalda. Esta pelea realmente no fue buena para sus costillas todavía magulladas. Izuku repasó lo que sabía sobre la peculiaridad del tipo. Ok, entonces podría mezclarse con las sombras. ¿Lo estaba usando como un disfraz para hacerse invisible, o en realidad estaba cambiando la forma de su cuerpo? Tal vez lo estaba usando para teletransportarse. Cuando el villano comenzó a desaparecer nuevamente, Izuku corrió hacia adelante y agarró el aire. Ahí. El villano todavía estaba allí, simplemente se volvió invisible en la oscuridad. Izuku sonrió y cerró los ojos. Si no podía confiar en su sentido de la vista, solo tendría que usar sus otros sentidos. Las explosiones de Kacchan podían volverse lo suficientemente brillantes como para cegar temporalmente a alguien y había pasado por una fase en la escuela primaria en la que su pasatiempo favorito era cegar a Izuku durante el recreo y luego hacer que sus lacayos lo atacaran mientras no podía ver. Izuku había tenido que aprender a esquivar basándose solo en el sonido y el movimiento y, finalmente, se volvió tan bueno que Kacchan decidió que el juego era demasiado aburrido y se detuvo. Izuku solo esperaba que no estuviera demasiado fuera de práctica. Izuku respiró hondo. Podía escuchar a Eraser peleando con esos otros 2 villanos un poco más lejos, pero dejó que eso se desvaneciera en el fondo. Solo necesitaba preocuparse por los sonidos más cercanos a él. Hubo un paso a su izquierda y una ligera brisa junto a su hombro, por lo que Izuku se inclinó hacia la derecha y sintió que el golpe pasaba volando. Ok, él podría hacer esto. Hubo algunos pasos más, luego un cambio en la presión del aire del otro lado, así que volvió a esquivar. El siguiente golpe llegó más rápido, ya que el villano probablemente estaba tratando de ser impredecible, pero Izuku se agachó para que el golpe solo le quitara la capucha en lugar de romperle la nariz. El siguiente golpe fue nuevamente a su izquierda, pero fue inquietantemente similar al gancho derecho de Kacchan, así que Izuku estaba listo. Agarró el brazo del hombre y tiró tan fuerte como pudo, imitando la forma en que Amplificador movía los pies cuando hacía judo a los villanos. Abrió los ojos para ver al tipo tirado aturdido en el suelo, por lo que Izuku se apresuró a voltearlo boca abajo y atarle las manos detrás de él antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Él lo había hecho. Lo había derribado. Shouta se estaba volviendo loco. Había oído gritar a Viridian hace unos minutos, pero no podía permitirse el lujo de apartar la vista de los 2 villanos con los que estaba luchando. Solo tenía que esperar que el niño estuviera bien. Viridian había estado haciendo esto durante 2 meses, sabía lo suficiente como para no morir. Era solo una pregunta sobre si realmente usaría lo que sabía. Maldito niño problemático. Pero por ahora, Shouta tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Estos 2 no pudieron hacer mucho en el corto tiempo que les tomó parpadear, pero aún necesitaba terminar esto rápidamente.
Usó su arma de captura para agarrar uno y lanzarlo contra el otro, pero ese era lo suficientemente fuerte como para que solo gruñera y luego lanzara otro puñetazo. Shouta saltó en el aire para esquivarlo y volteó para aterrizar detrás del chico sin quitarle los ojos de encima, un truco que había perfeccionado en la escuela secundaria. Se las arregló para patearlo en los riñones, pero en ese momento, el primero estaba de nuevo en pie y se balanceaba hacia la cara de Shouta demasiado rápido para que él pudiera esquivarlo. Shouta se estremeció, pero antes de que el golpe pudiera aterrizar, el villano recibió un golpe en el costado de la cabeza con una lata de sopa y cayó. Shouta miró hacia atrás para ver a Viridian de pie allí con la misma expresión medio determinada, medio aterrorizada que había tenido durante su última pelea juntos, obviamente después de haber tirado la lata. En la fracción de segundo que Shouta observó, Viridian agarró su honda, que de alguna manera había terminado en el suelo, y la retiró. Pato. Shouta no dudó en obedecer y un segundo después, un Okanika se disparó sobre su cabeza y escuchó al último villano maldecir. Se dio la vuelta y disparó su arma de captura en un movimiento fluido, tomando por sorpresa al villano que todavía maldecía. Envolvió el arma alrededor del tobillo del hombre y lo lanzó contra la pared, luego lo agarró por el cabello y golpeó su cabeza contra la pared para noquearlo. Cuando terminó, Shouta miró frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que Viridian estaba bien, solo para encontrarlo consolando a la víctima. Shouta miró alrededor del callejón e hizo un balance de la situación. Además de un villano atado con cremallera que Viridian debe haber derribado, el piso estaba lleno de canicas y griega. Ese era el cuaderno de Viridian. Shouta miró a Viridian, quien ahora se aseguraba de que la víctima llamara a la policía. Debe haber caído del bolsillo del niño problemático en algún momento durante la pelea. Cogió el cuaderno y, en contra de su buen juicio, empezó a hojearlo. Así que tenía curiosidad de mandarlo. Había diagramas que anotaban diferentes estilos de lucha junto con los héroes que los usaban y Shouta sonrió con cariño cuando se dio cuenta de que el niño también había estado tratando de imitar algunos de sus movimientos. Siguió leyendo y se alegró de descubrir que el niño había comenzado a centrarse en el análisis de villanos recientemente. No reconoció a la mayoría de los villanos sobre los que había escrito Viridian, por lo que no se molestó en leer con atención, pero había una entrada sobre un villano arrestado por amplificador hace una semana que le llamó la atención. Se había estado quejando de lo difícil que era porque la peculiaridad del chico le permitía ver a través de objetos sólidos, una habilidad que había estado usando para mirar dentro de los baños de mujeres en los bares que visitaba. Se las había arreglado para esconderse de ella por un buen tiempo porque simplemente se escondía detrás de algo para que ella no pudiera verlo, pero siempre había sido capaz de verla venir. Eventualmente, Viridian aparentemente la había llevado hasta él, pero toda la persecución había durado varias horas. Las notas de Viridian eran en su mayoría un flujo de conciencia, y su letra se volvía más desordenada cuanto más rápido escribía, por lo que le tomó unos minutos a Shouta acostumbrarse al estilo y darse cuenta de lo que decían las notas, pero cuando lo hizo, ¡guau! Gui parece ser un tipo de emisor. Siempre huye momentos antes de que amplificador lo encuentre, como si ya supiera que ella viene. ¿Algún tipo de peculiaridad de premonición? Probablemente no, esos son súper raros y altamente regulados. Si alguien así fuera un villano, el gobierno lo sabría y advertiría al público. Eso es lo que han hecho antes cuando sucedió. Entonces, otras posibilidades. Quizás la ve venir. ¿Algún capricho de la visión remota? ¿Cómo quedó atrapado en una persecución entonces? Límite. Él no parece correr hasta que ella está a la vuelta de la esquina, entonces, visión de rayos X. Entonces, debe haber objetos a través de los cuales no puede ver, plomo. Poco práctico. Pero si está mirando a través de los objetos, entonces no pensará en mirar hacia arriba. Pensando en retrospectiva, Amplificador había dicho que estaba sorprendida porque Viridian la llevó por los tejados para encontrar al mirón. Había hecho eso específicamente para contrarrestar la peculiaridad del hombre. Se las había arreglado para descifrar la peculiaridad del villano y cómo solucionarlo simplemente observando lo que hacía, sin saber nada sobre él de antemano. Eso fue increíble. Shouta volvió y comenzó a leer algunos de los otros análisis con más cuidado.
Si había pensado que el análisis del mirón era la excepción a la regla, se había equivocado. Todos los análisis mostraron una profundidad y un pensamiento similares, y fácilmente podrían rivalizar con la habilidad de un analista profesional, incluso si la de Viridian no fuera tan pulida. Shouta había estado asumiendo que Viridian tenía una leve peculiaridad de velocidad, pero por lo que había leído hasta ahora, era más probable que fuera una peculiaridad de análisis, y además poderosa. Este niño. Borrador, señor. Shouta miró hacia arriba para ver a Viridian mirando el cuaderno en sus manos. Bueno, también podría hacerle saber al niño lo que pensaba, ya que ya lo habían atrapado. Estos análisis son bastante impresionantes, niño. Para su sorpresa, en lugar de aceptar el elogio, Viridian negó con la cabeza. No, no lo son. Simplemente escribo las cosas para no olvidarlas, no es como si estuviera escribiendo algo especial. Las cejas de Shouta se dispararon. ¿No crees que esto es algo especial? Niño, descubres las peculiaridades de las personas y cómo vencerlas en minutos. Viridian volvió a negar con la cabeza. Cualquiera puede hacer eso, son lo suficientemente inteligentes como para no tener que escribirlo para recordarlo. No soy inteligente como ellos. Shouta frunció el ceño. Por lo que había leído, el niño probablemente era un genio, por lo que debe estar bromeando, cuando dijo que no era inteligente. A menos que, pero la autoestima de Viridian no podría ser tan mala, ¿o sí? No te engañes, niño problemático, levantó el libro, desearía que mis alumnos fueran la mitad de inteligentes. Viridian se inquietó por un momento antes de arrebatarle repentinamente el cuaderno de las manos a Shouta y salir corriendo. Shouta gimió y consideró perseguirlo, pero algunos de los villanos ya estaban comenzando a despertarse y la policía llegaría en cualquier momento. Maldito niño problemático. Izuku ya estaba a unas cuadras de distancia cuando se detuvo para recuperar el aliento. Tendría que tener más cuidado con su cuaderno, era tan vergonzoso. Eraser tuvo que mentir y llamarlo inteligente solo para ser cortés, aunque probablemente las estúpidas divagaciones de Izuku lo habían asustado al igual que sus compañeros de clase. Porque obviamente no había forma de que realmente creyera que Izuku era inteligente, ¿verdad? Pero, Eraser tampoco se preocupaba por la cortesía y las normas sociales, por lo que no mentiría solo para ser cortés, así que, pero tampoco parecía tan enojado como Izuku esperaba considerando que tenía un moretón. ¿Desde cuándo? Maldita sea. Izuku murmuró. Olvidé disculparme. Capítulo 13. Niño problemático. Resumen. Shouta comparte sus preocupaciones con Tsukauchi amplificador. Shouta no pudo evitar jugar con la canica que Viridian le había arrojado antes mientras estaba sentado junto al escritorio de Tsukauchi después de su turno. El niño era inteligente, haciendo que las canicas tuvieran una función triple como una forma de llamar héroes, municiones y una especie de firma improvisada. Viridian sería un héroe popular y efectivo si saliera de las calles y entrara en un programa de héroes, pero primero, tendría que aprender a cuidarse mejor, porque realmente no debería estar en las calles. La noche después de que casi lo matan, el niño debe tener una tolerancia al dolor insana para salir y pelear tan pronto. La única indicación de que Viridian había resultado herido era una velocidad de carrera moderadamente más lenta y una ligera rigidez cuando giraba, pero no había dejado que eso lo detuviera mientras luchaba. Shouta no sabía si Viridian se había roto las costillas o simplemente las había lastimado, pero el niño no debería estar tan acostumbrado a soportar el dolor. Tampoco debería estar acostumbrado a ocultar sus heridas. Shouta ni siquiera estaba seguro de que el niño problemático lo hubiera estado haciendo conscientemente, porque la forma en que el niño lo había estado haciendo instintivamente, como si fingir que estaba bien fuera un hábito que había desarrollado después de años de práctica. Y eso no era preocupante. La obviamente alta tolerancia al dolor de Viridian y su tendencia a ocultar sus heridas eran solo las últimas entradas en una lista inquietantemente larga de preocupaciones que Shouta tenía sobre el niño. Corrió directamente al peligro cuando lo más inteligente que podía hacer era huir, y si había algo que Shouta sabía, era que Viridian no era estúpido.
Sabía que el chico era inteligente solo por la forma en que había memorizado las rutas de patrulla de todos, y esa inteligencia solo había sido confirmada por la forma en que apuntaba a cualquier debilidad que pudiera en las defensas de su objetivo. Pero luego había visto el cuaderno. El niño probablemente era un genio y Netsu estaría salivando si hubiera tenido la oportunidad de leer lo que Shouta había escrito y, sin embargo, el niño insistía en que no era inteligente. Al principio, Shouta había asumido que estaba bromeando, pero cuanto más pensaba en la conversación que habían tenido antes, más se daba cuenta de que Viridian creía sinceramente en lo que había dicho. Shouta no sabía si siquiera quería pensar en lo que debió haber sucedido en la vida de Viridian para convencer al niño de que era un idiota a pesar de sus obvias habilidades, y eso era aún más cierto si tenía una peculiaridad de análisis. Lo que trajo a Shouta de vuelta a su lista de preocupaciones. Si el niño pensaba que era estúpido a pesar de su inteligencia, que otras mentiras creía, de alguna manera pensó que no valía nada, pensó que su vida valía menos que las vidas de las personas que salvó. Shouta recordó la pelea con el villano cangrejo. Viridian no lo pensó dos veces antes de entregar sus armas para que Shouta pudiera pelear de manera más efectiva, y luego lo primero que hizo después de la pelea fue preguntar si Shouta estaba bien, sin tener en cuenta su propia seguridad o bienestar. Era como si Viridian hubiera decidido en ese momento que estaba bien si él moría, mientras Shouta viviera. Volvió a mirar el mármol, viendo cómo el verde y el negro se arremolinaban juntos. Era el niño. ¡Vaya! Tú también tienes uno. Shouta se estremeció cuando la voz excesivamente animada de amplificador prácticamente gritó detrás de él y casi dejó caer la canica. Tal como estaba, lo tiró a tientas y solo logró agarrarlo antes de que rodara por el suelo. Se giró para mirar a amplificador, quien le sonrió tímidamente. Lo siento. ¿Qué tienen ustedes?, preguntó Tsukauchi mientras se acercaba con papeleo y café. Viridian tiene una nueva tarjeta de visita. Amplificador sonrió y rebuscó en sus bolsillos antes de mostrarle triunfalmente a Tsukauchi una canica verde idéntica a la que Shouta casi había dejado caer. Comenzó a tirar esto en lugar de piedras para que sepamos que es él. Tsukauchi miró el mármol con el ceño fruncido, luego se volvió hacia Shouta. ¿Y tú también tienes uno? Shouta suspiró y le mostró a Tsukauchi su canica. Honestamente, no le sorprendería que las canicas se convirtieran en una insignia de honor entre los héroes locales. Podía verlos convertirse en una especie de tarjeta de membresía para un club exclusivo de héroes en los que Viridian confiaba, aunque Viridian recurría a los héroes en función de la disponibilidad, no de la confianza o la competencia. Aún así, no lo pondría más allá de sus colegas para comenzar a coleccionarlos. Parece que está abrazando su popularidad entonces. Tsukauchi dijo con amargura. Si está haciendo un esfuerzo adicional para tener una firma. No creo que eso sea lo que tenía en mente. Shouta dijo mientras guardaba su canica. No sé si lo has oído, pero Viridian de alguna manera consiguió una onda, y las canicas son su munición principal. Hasta donde yo sé, en realidad no estaba planeando que fueran una tarjeta de presentación. Él tiene una onda. El amplificador rebotaba arriba y abajo en su asiento. ¿Lo has visto usarlo? Su puntería es buena. Shouta sintió, él no lo ha dominado de ninguna manera, pero es lo suficientemente bueno para hacer el trabajo. Me llevó a un grupo antes y siguió arrojándolos con canicas para distraerlos y hacerlos más fáciles de derribar, y no me golpeó ni una vez. Probablemente mejorará cuanto más tiempo entrene, pero por ahora, parece estar más cómodo con el combate cuerpo a cuerpo. Tiene algunos tubos de doble empuñadura que usa como armas contundentes. ¿Tubería?, preguntó Tsukauchi. ¿No son considerados un arma improvisada? ¿Por qué no invirtió en algo mejor, como Tonfa? Hay más que suficientes traficantes de armas ilegales para que no tenga problemas para encontrar algo. Y, sin embargo, el niño problemático elige usar algo que se puede comprar literalmente en cualquier ferretería. Dijo Shouta. Lo hace más difícil de rastrear. No es que nos vayamos a molestar. Amplificador conectado. Él no está lastimando a nadie. Es un vigilante. Tsukauchi dijo con severidad. Y debemos estar preparados para capturarlo si alguna vez cruza la línea hacia la villanía.
Ambos saben lo común que es eso. Todos guardaron silencio por un momento mientras recordaban a Stendhal y los otros vigilantes que se habían vuelto. Los vigilantes tendían a ser villanos extremadamente aterradores. Viridian aún es joven. Shouta dijo finalmente. Todavía hay tiempo para guiarlo por el camino correcto. ¿Sí? El amplificador estuvo de acuerdo. Es solo un niño, así que ten cuidado con él, Tsuki. Tsukauchi hizo señas fuertemente, solo mantén un ojo en él. Si da algún indicio de que está yendo demasiado lejos, debe traerlo. Si lo atrapamos lo suficientemente rápido, incluso podría ser un candidato para el programa de rehabilitación de vigilantes. ¿Esa vieja cosa polvorienta? Preguntó el amplificador. Pensé que era solo un artefacto de la época en que las licencias de héroe aún estaban comenzando. ¿Alguien ha pasado por el programa en las últimas décadas? No es común de ninguna manera, dijo Shouta, porque la sociedad espera que los héroes comiencen legalmente ahora, pero las leyes aún están en los libros. Dado que el programa no ha sido anulado, las fuerzas del orden aún pueden solicitar a la comisión de héroes que permita la participación de un justiciero, siempre que no use fuerza excesiva en sus derribos. Y dado que los justicieros como Knuckleduster, que rutinariamente golpean a los villanos hasta convertirlos en pulpa, son más comunes, dijo Tsukauchi, la mayoría de los justicieros modernos no califican. No es probable que la comisión de héroes apruebe a un niño sin entrenamiento como Viridian para el programa de todos modos, de lo contrario, intentaría que lo aprobaran ahora. Supongo que eso tiene sentido. El amplificador hizo un puchero. Pero aún me encantaría ver a Viridian como un héroe legítimo. ¿Te imaginas ver niños con sudaderas verdes y pequeñas canicas en llaveros o algo así? ¿Qué te hace pensar que incluso querrá mercadería? Dijo Shouta. Él podría querer permanecer bajo tierra. No seas ridículo. Amplificador hizo a un lado sus preocupaciones. Es un joven adolescente feliz, por supuesto que quiere ser famoso. Shouta frunció el ceño. Al chico solo se le había escrito un artículo sobre él, pero incluso eso parecía incomodarlo. Y a Shouta también le preocupaba que feliz no fuera la palabra adecuada para describir el estado mental de Viridian. ¿Qué pasa, borrador? Preguntó Tsukauchi. ¿Algo te molesta? Es solo que Shouta se pasó una mano por la cara, haciéndolo parecer aún más exhausto de lo que realmente estaba. Hay muchas cosas pequeñas que se han estado sumando y no estoy muy seguro de qué hacer al respecto. Tal vez podamos ayudar. Tsukauchi dijo amablemente. ¿Qué te molesta? Creo que Viridian podría estar deprimido. Dijo Shouta. ¿Qué? Dijo el amplificador. Es un adolescente, ¿por qué estaría deprimido? Por lo que he deducido, él no tiene la mejor vida. Shouta comenzó a hacer rodar la canica entre sus dedos nuevamente. Anoche, casi muere ayudándome con una pelea, pero esta noche salió de nuevo, peleando como si nunca hubiera sucedido. Así que es imprudente. Dijo Tsukauchi. Eso es bastante común en los adolescentes. No significa que esté deprimido. Sí, ser imprudente es normal en los adolescentes, soy profesora, así que lo sé mejor que la mayoría, pero la imprudencia de Viridian va más allá de lo que veo en mis alumnos. Dijo Shouta. Es casi como si creyera que su vida no vale nada, lo cual no es una actitud que alguien desarrolle de la noche a la mañana. ¿Crees que podría estar siendo abusado? Tsukauchi dijo al darse cuenta. Shouta negó con la cabeza, no en casa. Viridian nunca mencionó eso, pero cuando mencioné la escuela una vez, el niño se cerró por completo. Matones, dijo Tsukauchi. Shouta sintió, actúa como si estuviera acostumbrado a ocultar lesiones y dolor, por lo que es posible que haya estado tratando de ocultar el acoso de su familia. Eso significa que él mismo ha estado tratando sus heridas, ¿no? Dijo el amplificador. ¿Recuerdas la primera vez que hablé con él? Un empleado de una tienda sufrió quemaduras graves durante un robo y cuando fui a ver a la víctima, Viridian ya le había dado los primeros auxilios. Cuando le pregunté cómo sabía hacer eso, simplemente dijo que tenía mucha práctica. No pensé nada al respecto en ese momento, pero ¿tú crees? Shouta suspiró, desafortunadamente, sí, lo más probable es que haya tenido que practicar solo. Sin embargo, no creo que el acoso sea completamente físico.
Psicológicamente, se apagó. Era solo una corazonada, pero esperaba estar equivocado. Esperaba que Viridian fuera emocionalmente resistente y tuviera acceso a los recursos correctos para lidiar con el abuso que enfrentaba en casa. Esperaba que el niño problemático se hubiera convertido en un justiciero porque pensaba que eran geniales o para molestar a los héroes. Pero Tsukauchi le hizo un gesto para que continuara y Shouta suspiró, él no conoce su propio valor. Eché un vistazo a su cuaderno esta noche y el niño es brillante, pero parece creer genuinamente que es estúpido. Se encuentra con peleas para las que no está preparado y no parece preocuparse por su propia seguridad, a pesar de que está excesivamente preocupado por la seguridad de las víctimas e incluso de los héroes con los que lucha. La primera vez que lo conocí, le dije que no debería meterse en peleas porque no quería morir y dudó. Shouta se frotó el puente de la nariz con agotamiento y frustración mientras Amplificador y Tsukauchi lo miraban con los ojos muy abiertos. Creo que Viridian podría tener tendencias suicidas. Capítulo 14. Matones. Resumen. ¿Qué da más miedo, los matones o los villanos? Notas. Lo siento. Una patada en la espinilla de Izuku lo despertó. Se había vuelto a quedar dormido en clase. Había estado durmiendo mucho menos desde que comenzó a salir como vigilante, lo que por supuesto hizo que se cansara más durante el día, pero solo empeoró ahora que tenía una conmoción cerebral que aún se estaba recuperando. Sus maestros no parecían preocuparse lo suficiente por Izuku como para notar cuando se quedaba dormido en clase, pero sus compañeros aparentemente eran una historia diferente. Miró hacia arriba para ver a algunos estudiantes amontonados alrededor de su escritorio, pero la mayoría de la clase, incluido Kaki-chan, ya se habían ido a almorzar. ¿Qué pasa, Deku? Ese era el niño con globos oculares extensibles que a veces rondaba a Kaki-chan. ¿Noche ocupada prostituyéndote o algo así? No. Dijo un niño con una peculiaridad de brillo menor. Deku es demasiado inútil incluso para eso. Los globos oculares se rieron, tienes razón. Solo hazles un favor a todos, Deku, y muere. Deje algo de oxígeno para las personas que realmente merecen respirar. Izuku miró al suelo y trató de ignorarlos mientras recogía sus libros y se levantaba para ir a almorzar. Ya estaba la mitad del día, podría superar esto. Fueron solo unas pocas horas más. Llegó hasta el pasillo antes de que sus compañeros de clase comenzaran a acosarlo nuevamente. Hola, Deku. Globos oculares gruñeron. ¿Nos estás ignorando? Izuku corrió por el pasillo lo más rápido que pudo. Si podía llegar al comedor, con suerte sus compañeros de clase se distraerían con la promesa de comida e incluso si no lo hicieran, las palizas tendían a ser un poco mejores si había mucha gente alrededor. Desafortunadamente, en su prisa por escapar, Izuku se olvidó de ver por dónde iba y se topó directamente con el niño de su clase cuyo cabello estaba hecho de rocas. Cuidado, Deku. Dijo Boulders. Lo siento. Izuku tartamudeó. N no estaba mirando a dónde iba y solo quería ir a almorzar, así que... Trató de esquivarlo, pero Boulders puso una gran mano en su hombro y lo empujó hacia atrás antes de que pudiera. ¿Crees que puedes encontrarte conmigo y no enfrentar ninguna consecuencia? Izuku comenzó a temblar y se dio la vuelta. Si pudiera correr antes de que los otros dos lo alcanzaran, entonces podría tomar una ruta diferente hacia el comedor Y. Ahí estás, Deku. Los globos oculares lo miraron lascivamente mientras él y Glow cortaban su vía de escape. Izuku miró detrás de él, solo para ver a Boulders de pie amenazante detrás de él. ¿Estaban buscando a este nerd? Preguntó Boulders. Deku cree que puede ignorarnos. Resplandor dijo. Sí. Los globos oculares se inclinaron hacia el espacio personal de Izuku. Se cree mejor que nosotros. Izuku se encogió. No, eso no es en absoluto. Realmente creo que deberíamos ir a almorzar. No, Boulders convirtió ambos puños en rocas y golpeó a Izuku contra la pared. Creo que tal vez deberíamos darle una lección a este perdedor sin peculiaridades primero. Inko corrió a la escuela presa del pánico, casi olvidando su bolso en el trabajo en su prisa por llegar a Izuku. La mujer del teléfono no había dicho mucho, solo que Izuku se había peleado en la escuela y que tenía que ir a buscarlo. ¿Una pelea? Su bebé no se metía en peleas.
Los observó, los analizó, pero no se metió en ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Y si Izuku estaba herido? ¿Y si el Inko negó con la cabeza? No, no podía dejar que su ansiedad se apoderara de ella en este momento. Izuku la necesitaba. Necesitaba estar tranquila por Izuku. Cuando finalmente llegó a la escuela, se apresuró a cruzar las puertas delanteras y siguió las señales hasta la oficina principal. Disculpe. Recibí una llamada tuya sobre mi hijo, Izuku. Señora Midoriya, preguntó el secretario. Inko reconoció su voz como la que la había llamado para decirle que entrara. Inko asintió y la secretaria señaló una puerta a un lado de la oficina. El director ya te está esperando. Entra directamente. Gracias. Inko salió corriendo por la puerta, pero se detuvo y se tapó la boca con la mano cuando vio a Izuku. Oh bebé. Izuku estaba acurrucado en una silla frente al director de aspecto enojado. Su uniforme estaba desgarrado y definitivamente necesitaría ser reemplazado, pero eso no fue lo que hizo que los ojos de Inko se llenaran de lágrimas. No, lo que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas fue la colección moteada de nuevos moretones que cubrían la cara y el cuello de su hijo. Por la forma en que los moretones se hundieron debajo de su cuello, Inko no tenía dudas de que sus brazos y torso estaban en un estado similar. ¿Qué ha pasado? Señora Midoriya, ¿estás aquí? Bueno. El director le hizo un gesto para que tomara la silla junto a Izuku. Ahora que finalmente llegaste, podemos discutir el castigo de Izuku. Castigo. Inko miró entre el director e Izuku, quien parecía estar tratando de hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer sin suerte. Ni siquiera me has dicho de qué se trata esto. Como explicó mi secretaria por teléfono, Izuku instigó una pelea. Una pelea. Inko miró al director con incredulidad. Mira el estado de mi hijo. Eso no fue una pelea, fue una paliza. La boca del director se tensó en un ceño severo. Atacó a varios de sus compañeros de clase sin provocación y los obligó a tomar medidas defensivas. Como estoy seguro de que sabe, señora Midoriya, nuestra escuela tiene una política de tolerancia cero hacia las peleas y, como tal, suspenderé a Izuku por 2 semanas. ¿Esa suspensión? Inko negó con la cabeza. ¿Qué pasa con los otros estudiantes? ¿También están siendo suspendidos por lo que le hicieron a mi hijo? El director miró a Izuku, luego a ella. No tenemos la costumbre de castigar a las víctimas por defenderse, señora Midoriya. Tu hijo fue quien comenzó la pelea, así que él es quien recibirá el castigo. ¿Qué? Inko no pudo evitar levantar la voz. Pero mi hijo no comenzó esa pelea, lo sé, Izuku, él no haría eso. Esos otros niños. Si tiene un problema con la forma en que dirijo mi escuela, señora Midoriya, interrumpió el director, entonces tal vez debería encontrar uno diferente. Inko lo miró con incredulidad. ¿Qué? Eso será todo, señora Midoriya. El director volvió a los papeles en su escritorio. A Izuku no se le permitirá volver a la escuela durante las próximas 2 semanas. Si se presenta en el campus, tendrá que venir a recogerlo y, si vuelve a ocurrir, no tendremos más remedio que emprender acciones legales. Que tengas un lindo día. Por primera vez, Inko se dio cuenta de que la directora no había tratado ni una sola vez de preguntarle a su hijo su versión de la historia o incluso permitirle defenderse desde que ella había llegado. Siempre existía la posibilidad de que le hubiera dado a Izuku esa oportunidad antes de que ella llegara a la escuela, pero por la forma en que había ido la conversación, Inko no creía que eso fuera muy probable. La habían llamado aquí para que el director pudiera ejecutar el castigo, no para resolver la situación o descubrir qué sucedió realmente. Izuku no levantó la vista cuando se fueron y comenzó a caminar hacia la estación de tren. ¿Qué había estado pasando en esa escuela? ¿Por qué había estado pasando Izuku? Sabía que había habido algunos problemas con algunos niños que habían sido malos con él justo después de que le diagnosticaran peculiaridad, pero él siempre se lo había dicho para que pudieran denunciar el problema y luego había dicho que se detuvieran. A no ser que. En realidad, nunca se detuvo. Lo hizo. Inko observó cómo Izuku se congelaba, luego pareció obligarse físicamente a seguir mirando. Su pobre bebé había estado pasando por todo esto solo durante años. ¿Por qué no se lo dijo? Eran todo lo que tenían los demás.
Debería habérselo dicho, ella podría tener que... ¿Ha sido al director? Un montón de bien que hubiera hecho. ¿Qué podría haber hecho ella si lo hubiera sabido? No estoy enojado contigo, Izuku. Dijo en voz baja. Me entristece que sintieras que no podías decírmelo, pero entiendo por qué no lo hiciste. Puedes ser honesto conmigo, cariño. La intimidación no se detuvo, ¿verdad? Izuku tragó, luego sacudió la cabeza e Inko sintió que se le rompía el corazón. Su bebé nunca estuvo tan callado. ¿Qué le habían estado haciendo esos chicos para obligar a Izuku, que apenas podía pensar sin murmurar, a quedarse completamente en silencio? Ella quería, bueno, probablemente no era muy saludable querer lastimar a los niños. Pero habían lastimado a Izuku. Se lo merecían. Gracias por decírmelo, cariño. Inko dijo. Estoy aquí. No sé qué vamos a hacer, porque la escuela obviamente no va a ser de ayuda, pero lo superaremos juntos, ¿de acuerdo? Izuku la miró y sonrió temblorosamente, luego hizo una mueca cuando comenzaron a bajar las escaleras hacia la estación. Inko frunció el ceño y miró a su hijo un poco más de cerca. Claro, esa mueca podría haber sido por cualquiera de sus numerosos moretones, pero, había estado acunando su brazo izquierdo así todo el tiempo. ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bueno, probablemente se había distraído con los moretones y el idiota que se hacía llamar el director, por lo que no podía culparse a sí misma, pero por la forma en que lo sostenía, su brazo debía estar adolorido. Izuku, ¿qué le pasa a tu brazo? Izuku se congeló y la miró con los ojos asustados antes de forzar una sonrisa en su rostro. No es nada, mamá. No te preocupes por eso. Inko frunció el ceño. Las primeras palabras que su hijo le había dicho desde que comenzó todo este lío, y él estaba tratando de convencerla de que todo estaba bien. Obviamente no estaba bien, no es nada, Izuku, parece que tienes dolor. Déjame verlo. Izuku negó con la cabeza y trató de avanzar más rápido hacia la estación. Inko no sabía que la había poseído para agarrar su brazo herido y detenerlo. ¡Ay! Izuku gritó y apartó su brazo de ella, las lágrimas que había estado conteniendo cayeron libremente por sus mejillas. Inko levantó las manos con calma. Izuku, bebé, estás herido, solo déjame mirarlo. Dudó un largo momento antes de extender el brazo hacia ella y apartar la mirada avergonzado. Ella se subió suavemente la manga y jadeó. Todo el brazo se estaba volviendo de un feo tono púrpura e Inko realmente esperaba que estuviera imaginando la extraña forma en que parecía doblarse ahora que Izuku no lo sostenía contra su cuerpo. Izuku, vamos al hospital. Izuku agarró su brazo hacia atrás nuevamente y bajó la manga. Mamá, no necesito. Ella le lanzó una mirada que lo hizo callar. Izuku, por lo que parece, ese brazo podría estar roto. Tienes que ir al hospital. Izuku volvió a guardar silencio cuando cambiaron de dirección y se subieron al tren que los llevaría al hospital, en lugar de llevarlos a casa. A Inko no le gustaba que su hijo se callara así, pero era preferible que mintiera e insistiera en que estaba bien cuando obviamente no lo estaba. ¿Qué iban a hacer? Capítulo 15. El hospital. Resumen. Izuku en realidad recibe atención médica por una vez. Izuku dejó que mamá lo guiara a la sala de espera y él se sentó mientras ella iba al escritorio para completar el papeleo. Cuando terminó, vino y se sentó a su lado, pero no había nada que pudiera decir para mejorar la situación, por lo que simplemente se sentaron en silencio hasta que se dijo el nombre de Izuku. Una enfermera los llevó a una sala de examen y tomó los signos vitales de Izuku. Observó los moretones de Izuku, luego miró a Inko con sospecha. ¿Qué pasó? Nada. Izuku dijo rápidamente. Acabo de caer. Hubo una pelea en la escuela. Inko interrumpió. Me ha estado ocultando el acoso, por lo que tiene sentido que también te lo oculte a ti, pero ya no tienes que hacer eso, Izuku. Izuku volvió a mirar al suelo y la enfermera asintió antes de irse a buscar al médico. Izuku. Lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por el médico que abrió la puerta. Izuku Midoriya. Izuku asintió y el médico se sentó junto a la mesa de examen en la que estaba sentado. ¿Puedes decirme qué está pasando? Estoy bien. Izuku dijo. Puedo manejarlo, mamá solo está preocupada. Izuku. Inko estaba empezando a exasperarse.
¿Por qué Izuku no dejaría que lo ayudaran? Está bien. El médico sonrió. Estoy seguro de que eres un joven fuerte. Pero, ¿por qué no me muestras lo que le preocupa a tu madre, para aliviar sus nervios al menos? Izuku frunció el ceño por un momento antes de quitarse la chaqueta del uniforme, luego la camisa, luchando mientras trataba de desabrochar los botones con una mano. Inko casi lo ayudó, pero una mirada fue suficiente para decirle que Izuku necesitaba hacer todo eso solo. Luchó por no jadear de horror cuando vio la colección de moretones que se habían estado escondiendo debajo de su ropa, algunos ya en las etapas de curación, lo que significaba que estaba lejos de ser la única paliza que Izuku había recibido. Sin embargo, el médico tomó las lesiones con calma y comenzó a pinchar suavemente su brazo. ¿Te duele? Izuku hizo una mueca, pero negó con la cabeza. El médico suspiró. Me sentiría más cómodo haciéndome unas radiografías, ¿de acuerdo? Señora Midoriya, quédese aquí y yo acompañaré a Izuku a radiología, ¿de acuerdo? Izuku pensó que todos estaban exagerando. Claro, le dolía el brazo, pero no estaba roto. Probablemente. Honestamente, Izuku no había pensado en lo que sucedería si lo fuera y no hubieran ido al hospital, pero su brazo no dolía lo suficiente como para romperlo. Después de que se tomaron las radiografías, esperaba que el médico lo llevara de regreso a la habitación donde su madre lo esperaba, pero el médico lo llevó a una habitación diferente. El médico cerró la puerta y se volvió para mirar a Izuku. Midoriya. Solo quiero que sepas que estás a salvo aquí y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte, ¿de acuerdo? Izuku asintió. No estaba muy seguro de por qué el médico le decía esto. ¿No era para eso para lo que estaban los médicos? Bueno. El doctor Sead. Ahora, ¿está todo bien en casa? Izuku miró al médico confundido. ¿Sí? ¿Por qué no sería así? Bueno, a veces cuando los niños llegan con heridas como la tuya. Los ojos de Izuku se abrieron. ¿Crees que mamá me hizo esto? No. Trató instintivamente de agitar los brazos frente a él, pero se estremeció ante el dolor que le causó la acción. No, mamá nunca me haría daño. ¿Estás seguro? El médico preguntó en voz baja. No tienes que protegerla. No. Yo solo. Izuku comenzó a llorar de nuevo. Amo a mi mamá. No le conté sobre la intimidación porque no quería que se preocupara y no hay nada que ella pudiera haber hecho de todos modos y no quería meter a nadie en problemas, pero luego empeoró y todavía no le dije ella y luego sucedió hoy y luego llamó el director y no quería venir aquí y ahora ella se va a meter en problemas y todo es culpa mía y... Respira, Midoriya. El doctor sonaba un poco asustado. Tu mamá no se va a meter en problemas. Solo necesitábamos asegurarnos de que no ocurriera ningún abuso y, para eso, necesitábamos preguntar sin ella en la habitación. No quise asustarte, lo siento. Izuku asintió temblorosamente. Oh, está bien, eso tiene sentido. Lo siento. El doctor sonrió. No es tu culpa. Me alegro de que tu mamá te esté cuidando, solo, hácelo saber en el futuro. Haz su trabajo un poco más fácil, ¿de acuerdo? O bien se sintió un poco mal por haberle mentido al médico, pero las cosas serían mucho mejores si mamá pensara que se trataba de un incidente aislado. Ella no tendría que preocuparse tanto. El médico lo acompañó de regreso a la habitación donde mamá estaba esperando y abrió el expediente que le dio el radiólogo. Muy bien, parece que tienes una fractura en el brazo izquierdo, pero tus costillas están bien, así que esa es la buena noticia. Solo necesito arreglar el hueso y ponerle un yeso y estarás listo para irte. ¿Qué color quieres? Izuku se encogió de hombros. Hace unos meses, probablemente habría optado por los colores de All Might, pero ahora. Verde está bien. Se decidió finalmente. No necesitaba combinar con su equipo de vigilante, pero el verde era su color de vigilante, por lo que lo hacía sentir útil. No como un Deku que se rompió el brazo en la escuela y acusó a su madre de abuso infantil. Era tan estúpido. El yeso tardó más en ponerse de lo que Izuku había pensado. Tuvo que secarse entre las distintas capas, pero al final, tenía un yeso semicómodo que cubría su brazo desde el codo hacia abajo. Ahora bien, si tan solo tuviera amigos para firmarlo. Muy bien, Midoriyas, estás casi listo para irte. Enviaré a la enfermera que pueda explicar cómo cuidar el yeso. Muchas gracias.
Mamá dijo. El doctor sonrió, un placer. Una vez que estuvieron solos, cayó el mismo silencio incómodo que había dominado toda la tarde. Inko miró a Izuku y se preguntó cómo sacar a relucir lo que había comenzado a pensar mientras Izuku estaba recibiendo sus radiografías. No creo que la escuela esté funcionando. Ella dijo finalmente. Izuku la miró. ¿Qué? La escuela. Ella dijo. No creo que sea una buena opción. Si supieran lo que esos otros niños te estaban haciendo y te culparan en lugar de hacer algo para detenerlo, entonces, suspiró, pero sé lo cerca que siempre has estado de Katsuki. No quiero separarte de él. Izuku se mordió el labio e Inko pudo ver que su cerebro trabajaba horas extras mientras debatía qué decir. No creo que Kak-chan me extrañe. Inko sintió que su corazón se rompía de nuevo. Katsuki. Ella esperaba que él hubiera protegido a Izuku porque quería ser un héroe, pero con lo roto que sonaba Izuku y lo convencido que parecía de que Katsuki no lo extrañaría, entonces, su pobre bebé, podríamos considerar transferirte a una escuela diferente. Ella dijo. Para su sorpresa, Izuku negó con la cabeza, no tendría ningún sentido. Yo soy el problema y eso va a ser igual donde quiera que vaya. Ir a una nueva escuela solo significaría que no sería peculiar y sería el chico nuevo. Inko frunció el ceño. Desafortunadamente, vio la lógica de Izuku. El acoso había comenzado porque le diagnosticaron una peculiaridad e Izuku tenía razón, eso no iba a cambiar. Le gustaría creer que una nueva escuela sería mejor y más amable, pero, los niños eran crueles. Había una buena posibilidad de que sus nuevos compañeros de clase fueran tan malos o incluso peores que los que tenía ahora. Ella no podía hacerle eso, pero tampoco podía, en buena conciencia, enviarlo de vuelta a Aldera. No después de cómo habían tenido la audacia de culparlo por ser intimidado. Pero, ¿qué otras opciones había? ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar algo en línea? Ella sugirió. No puedes ser intimidado por otros estudiantes si no hay ninguno. Izuku parecía escéptico, ¿existe algo así? Inko se encogió de hombros, no lo sé, pero si es así, al menos lo investigarías. ¿Ves si es algo que te interesaría? Izuku pensó por un largo momento e Inko estaba empezando a preocuparse de que de alguna manera había dicho algo incorrecto cuando Izuku sonrió. Está bien, mamá. Te prometo que lo investigaré cuando lleguemos a casa. Mañana. Inko dijo. Cuando lleguemos a casa, no nos vamos a preocupar por nada excepto cenar y ver la televisión. ¿Acuerdo? Izuku se rió, trato hecho. Llamaron a la puerta y entró la enfermera. Hola, Midorillas. Estoy aquí para darte algunas instrucciones, entonces estarás listo para irte. Ese yeso debe permanecer puesto durante unas 6 semanas para que su brazo tenga el tiempo suficiente para sanar. Manténgalo seco y no participe en ningún deporte o actividad vigorosa que pueda irritar su brazo hasta que le quiten el yeso. Asegúrate de llamarnos si crees que algo anda mal y eso es todo. Eres libre de irte. Mamá agradeció a la enfermera y se fueron. Izuku sintió que se le retorcía el estómago mientras revisaba mentalmente las instrucciones. No se le permitió hacer ninguna actividad física que pudiera empujar su brazo durante el próximo mes y medio. Si lo hacía, podría volver a lesionarse el brazo, lo que solo causaría más problemas para todos y haría que mamá pasara por toda esta preocupación nuevamente, y él no podía hacerle eso a ella. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer con su vigilantismo?